Bueno, buenos días. Nada, ya se va a presentar él, porque además tiene recursos suficientes, no hace falta que nadie lo presente. José Luis Portela es una persona formada y preparada, se dedica a la docencia y además a la decencia también, ¿no? Y nada más, él se presenta, vamos a hablar de cosas muy interesantes y en cualquier momento, yo creo que no te importa que lo paréis y le al revés, ¿vale? ¿sabes? Todo lo contrario. Para eso ha venido. Llevamos 2 horas ahí haciendo un podcast que creo que hemos batido el récord, ¿eh? Porque sí, tenía el récord en 1 hora 40, pero ahora ya vamos por casi 2 horas. Y podíamos seguir, que eso es lo peor. Lo peor o lo mejor, ¿vale? Así que nada, muchas gracias por estar en Nordés y todo tuyo. Vale, muy bien. Pues antes de empezar a hablar, fíjate, os estaba mirando y digo, pues si aquí ponemos una barra, hay mucha más experiencia de ese lado que de este, o sea, me pegáis una paliza entre todos que me dejáis loco, o sea, no vengo a competir ni a contaros películas de ningún tipo, sino a contaros cosas que a lo mejor no habéis pensado. Eso sí, voy a intentar, no es que sea agresivo, sino que soy independiente, porque lo que voy a contar, todo lo que cuento, además, lo que voy a contar hoy, no me dedico a ello, que yo creo que tiene un valor esencial. Mucha gente cuando vas a escuchar a alguien va a contar su libro y no es un libro, yo no me dedico a esto. Yo, como bien dices, es cierto, hay una parte mía que me dedico no llamo la docencia, digo, soy un profesor haciendo prácticas en el mundo real, porque eso es el 20%, doy clases en una escuela de negocio desde hace 20 años y el otro 80% soy empresario. O sea, por encima de todo soy empresario y directivo. Ocupé altos cargos en empresas multinacionales americanas, cosa que, donde puedas, cosa que me ha dado una visión del mundo. He estado en el mundo muy teórico, PricewaterhouseCoopers, consultoría, haciendo PowerPoint, que es muy divertido, porque las grandes empresas pagan por las best practices y todo eso que no vale para nada, perdonad que sea muy bestia, pero es así, o inversiones en tecnologías que son absolutamente absurdas, pero la gente paga por eso y hay unas empresas que viven muy bien, que son las grandes consultoras. Luego pasé a Honeywell, que ya pasé del PowerPoint al Excel, más real, 50 empresas grandes del mundo, llevé la Dirección General de Operaciones de Honeywell para toda Europa y desde el 2010 soy empresario. Básicamente me dedico a 2 temas, el tema del headhunting, el tema de cazar talentos, pero de verdad, o sea, gente realmente que sea diferente, y el tema del interim management, gente que ya a partir de 50 años que no quiere trabajar, o sea, miento, que no quiere ya trabajar de una manera fija, sino que quiere impactar en la cuenta de resultados. Y hoy os voy a hablar de 2 cosas que creo que son muy interesantes, coche eléctrico y la inteligencia artificial. Y con lo que decías, estamos aquí entre amigos, o sea, me paráis, hablamos y lo discutimos o lo pensamos. Pero antes de esto, y mucho más importante, permitidme los primeros 10 minutos que os remueva un poco la cabeza, porque venir a hablar de una cosa si no entendemos cómo funciona nuestra cabeza, porque yo con todo lo que he estudiado, de verdad, creedme, todo lo que realmente la ingeniería, que está bien 2 carreras de ingeniería, pero te prometo, donde realmente he aprendido, bueno, en el mundo, viviendo el mundo, he vivido en 6 países distintos, por cierto, aunque he vivido en Madrid, soy de Sarria, o sea que conozco perfectamente la cultura gallega, y de mi tesis doctoral de cómo funciona el cerebro. Yo me di cuenta en un momento dado de mi vida que soy tonto, pero tal cual, o sea, mi cerebro hace cosas como muy estúpidas, y entonces digo, aquí tiene que haber algo, tan listo, pero tan tonto para otras cosas, y empecé a investigar. Entonces, voy a empezar con un ejercicio muy básico. Hay un circulito que lo he hecho un poquito más grande. ¿Cuál queréis que es? ¿El azul o el rojo? Es fácil. Azul, ¿no? Vale. Ahí lo ves. ¿Tú lo ves rojo? El rojo. Es que esto es curioso. Hay gente que dice un azul. Dice, este que es un cabrón que luego ha dicho tal. Vale, es el rojo. Vale, eso suele pasar. Es siempre. El 90% de la gente o el 80% azul. Luego hay un porcentaje tal y luego hay gente que dice, no, son iguales. Fijaros el poder, simplemente yo llego, 2 carreras de ingeniería, un doctorado, explico aquí quién soy y yo digo algo y me creéis. Pues la mente hace exactamente igual. O sea, si repites algo muchas veces te crees que es verdad, tal cual. O sea, todos los días tú te repites algo y te acabas convenciendo que hay crisis, que no hay crisis, que va la cosa bien, que soy alto, soy bajo, soy gordo, soy delgado, lo que queráis, pero lo tenéis que repetir todos los días. ¿Por qué? Porque el cerebro aprende por repetición. Vale, bueno, los neurotípicos, los neurodivergentes no, pero bueno, los neurotípicos sí aprenden por repetición. Vale, pero el problema, si esa mentira es escuchada, forma parte de tu realidad. Ya es realidad, ¿eh? Y esto ya empieza a ser grave. Entonces te viene un tío, te cuenta una película y ya, ¿cómo va a ser así? ¿No? A mí me encanta, yo soy ingeniero agrónomo, cuidado, yo estudio climatología y geología. Entonces a mí todos los que me cuentan, ahora hace más frío, no, ahora yo lo noto. Yo digo, pues mira, yo no lo noto. Yo me bajo los datos y te lo miro y lo comprobamos. Y si no tenéis duda, bajáis en embalses.net y os bajáis los 50 últimos años del histórico de lluvias. Y me fijáis si hay sequía, si no hay sequía, si llueve más, si llueve menos, el dato. Déjate de lo que opine la gente. Entonces,
Claro, pero es que hay gente que dice, no, José Luis, es que es así. ¿Por qué? Porque ya eso lo ha repetido mucha gente. Hostia, esto empieza... Y si no forma parte de la cultura. Ya empezamos ya aquí, ostras, es que esto ya, como ha venido, y ya no solo mi realidad, sino se ha pasado, forma parte de la cultura. Siempre pongo el ejemplo, yo que he vivido en varios países del mundo y he vivido en varios sitios de España, hay sitios, como sabéis aquí los gallegos, cuando vayamos a un sitio que el pago ¿no? Pagamos uno, aquí no dividimos. Yo he estado en otros sitios del mundo que os lo juro que se divide hasta el postre. No, yo no he tomado postre. Y tú me miras que me dices, ¿en serio? ¿No has tomado postre? ¿Y cómo hacemos? Pero no significa que sean más tacaños o menos, es cultura, lo han copiado. Vale, muy bien. Pero es que si no, forma parte de una tradición. Es que las cosas se hacen así. ¿En serio? Y entonces ahora yo no sé vosotros, bueno, si queréis me lo contáis, pero yo no sé cuántos empresarios hay aquí. ¿Cuántos sois empresarios? Vale. ¿Cuántos de estos empresarios? Bueno, no lo digáis porque esto a gente le molesta si queréis. ¿Cuántos no habéis estudiado? Porque yo conozco, los mejores empresarios no han estudiado. ¿Qué me estás contando? Digo, sí. ¿Por qué? Porque uno ha empezado haciendo un 5 fuerzas de análisis, un DAFO y todas estas tonterías que no lo hacen los empresarios, pero sin embargo la gente ha dicho, no, es que esto hay que hacerlo. Porque ha venido un profesor que no ha creado en su vida una empresa y me ha contado que tengo que hacer un canvas para montar mi empresa. Bueno, me quedo así, pues digo, pues vale, pues te lo han contado, pero a lo mejor no es realidad. Claro, esto te da para pensar mucho. Entonces, esto si lo empezamos a pensar, tenemos que darnos cuenta que nuestro cerebro nos engaña, porque la mayoría de cosas no las hemos creído. Es como la repartición de costes fijos, o sea, que ahora tengo dos divisiones, voy a hacerlo fácil, esta división y esta división, y resulta que los recortes, como vosotros vendéis 5 veces más y vosotros una vez más, yo reparto los costes fijos, a vosotros os doy más y a vosotros menos, pero resulta que el siguiente año, esto que son unos vagos que no hacen nada, vosotros crecéis al doble, y como reparto más mierda el coste fijo, de repente estos tienen mejor margen. Y esto se lo ha inventado un tío de contabilidad, y esto lo enseñan en una universidad, y es absurdo. Es absurdo y sin embargo la gente sigue calculando mal los márgenes. Esto pasa a día de hoy. Entonces esto es muy grave. Entonces lo paráis a pensar un poco. ¿Y por qué es grave? Porque esto nos lo contaron, ¿os acordáis? Esto, te lo juro, lo teníamos en el coche. Quita mareo, te quita el mareo, y lo llevábamos. No, es que los niños ahora no vomitan. Yo que claro, viví siempre en Madrid, veníamos siempre a Galicia, tío, mi padre, no, llevamos esto y los niños no se marean. Acojonante. Y nadie lo discutía, ¿eh? ¿Veis alguno hoy en día? Ninguno, ¿verdad? O esto, ¿no? O sea, yo recuerdo cuando estas pulseras que es que yo escuchaba hasta, vamos, Dios mío, esto te quita todo, vamos, si no llevas unas que la electricidad electrostática, ¿los acordáis? Y nos lo tragamos todo con patatas. Sin embargo, esto dice, no, esto ya lo sé. Sí, pero sin embargo te cuentan lo del dióxido de carbono, nos meteremos, o del coche eléctrico, la inteligencia artificial, y te guías por lo que dice la mayoría. Me parece muy bien, ya sabéis en qué fase estáis. Entonces, lo que hay que hacer, como digo yo he probado todo en mi vida menos hombres y drogas, perdonad, es mi elección, pero por lo menos de lo que hablo, lo he probado, lo he testeado y he creado mi propio criterio. Fijaros, las 3 calaveras que me preguntabas, no se llamaban, como nos llamaban, la Gallega, Santa Clara y la Pinta. Pero espera, lo primero que dijo al llegar no fue tierra, fue fuego, Colón, porque llegó de noche. Pero más, el hielo flotando cuando se derrite no aumenta el volumen del agua. Mira, cuando me dicen el polo norte se derrite y sube el mar, pero si el agua el 90% está metido debajo, es hielo, flotando, y encima ocupa más volumen. Principio de Arquímedes. A ver, ingenieros, ¿os acordáis? Joroba, es que esto es así. El agua no conduce a la electricidad si está en estado puro, los aviones no vuelan por el efecto Venturi, el pelo, Coca-Cola no crea la imagen, las películas romanas, cuando se hablaba de esto no era muerte, da igual. Si esto no lo pongo por decir, si hay cosas que vosotros no sabéis, no, es cuántas cosas nos cuelan por repetición. ¿Y cómo nace la cultura? Que esto es un punto muy importante. O sea, ¿por qué los gallegos somos como somos, los catalanes son como son, los ingenieros son como son, los de una familia son como son? O sea, ¿cómo nace la cultura? Porque esto es muy importante, tenemos que saber por qué nos comportamos de una manera. ¿Cómo creéis? Ya sé que estoy en Galicia, escuchadme, ya sé que el gallego no contesta, que yo también soy de Sabadell, lo he dicho, pero aquí vais a contestar alguno. Venga, ¿qué creéis? ¿Que es por comunicación, en la formación? O sea, ¿por qué nos comportamos en el mundo de forma diferente? Necesidad, ¿vale? Costumbre, pero ¿cómo se generan esas costumbres? Por repetición, pero alguien nos las ha contado, en teoría la gente que es, y no, es por copia. Copia. Copiamos todo, que está muy bien, ¿eh? Pero copiamos. Yo siempre pongo el mayor ejemplo, el acento. Yo, ya os lo he dicho, he nacido en Madrid, pero toda mi familia gallega, yo he venido siempre, o sea, yo toda Semana Santa, Navidad, verano, o sea, yo he pasado mi vida en Sarria, siempre. Me acuerdo, voy a Puerto de 3 días, yo cogía el expreso y me iba para allá.
¿Qué pasa cuando yo, claro, tengo un acento de Madrid y encima yo he vivido, casi siempre he hablado en inglés en vez de en castellano? ¿Cómo es mi acento? ¿Es gallego? No. Yo cruzo paso de Benavente y ya hoy veréis que de repente estaré un momento que diré, coño, estoy aquí, pues ya me saldrá el acento gallego. Y te lo juro que me sale. ¿Por qué? Porque copio. Y todos vosotros, ¿qué hacéis? Copiáis. ¿Y está bien o mal? Vamos a ver. La regla de fútbol callejero. El gordo siempre era el portero, que el partido vaya a ser, ¿verdad? Nadie ponía y sabíamos. The gentleman in the elevator now is a candid star. These folks who are entering, the man with the white shirt, the lady with the trench coat, and subsequently one other member of our staff, will face the rear. Esto es muy curioso porque es el número 3, el tipping point, el punto es cuando hace que la gente cambie. O sea, 1 piensa que eres tonto, 2 está bien, 3 ya dice, no, y ya te cambia. Mírale él y se resiste. Pero mira, dice que no, que yo soy el tonto y... ¡Ay, disimulo! Porque el tío tiene su honor, ¿no? Pero vamos, ahí le tenéis. Bueno, reconozco que este fue fácil, este fue un no al azar. Seguro que nadie más es capaz de hacerlo. Fijaros, vuelvo a pasar lo siguiente, mira, y quedaros con el tipping point, el punto clave. Mira, el primero entra y dice, bueno, este es gilipollas, yo estoy a mi lado, ¿vale? Estoy aquí sentado, este se ha equivocado. 2, se ha equivocado, pero mira, ya le mira. Dice, a ver, 2 contra 1. 3, dice, a ver, no hay tu tía. O sea, el tonto soy yo. Y ahí va. La gente joven, venga, que los jóvenes son distintos. Mira, peores. Allá va el tío, ¿eh? Es que esto es acojonante. Bueno, es que es acojonante. Pero fijaros, yo os voy a contar una de mis teorías, que estas son de las que cuento yo. ¿Sabéis por qué Inditex es tan buena? Porque está aquí en La Coruña. ¿Y sabéis por qué? Porque como no está en Madrid, no está influido por las Big Four y todas estas gilipolleces de las consultoras estatales, no han copiado, y el tío que no ha estudiado ha hecho lo que tenía que hacer y ha montado la empresa mejor, la más rápida, seguro, del mundo. ¿Por qué? Porque están aquí, no está en Madrid, nadie le ha venido a decir lo que tiene. ¿Y qué hacéis vosotros? Copiar. Hostia, tío, es que es copiar. ¿Y qué hacéis? ¿Qué es un directivo? ¿Qué es la estrategia? No, perdón, estrategia. Mira, y perdona que la aterrice de una manera. Estrategia para mí le voy a definir muy rápidamente. La gente habla de la estrategia, cuidado, confunde estrategia con ventaja competitiva o mejora operativa. En el punto que se ofrece la oferta de la curva y la demanda es el price point, lo que what customer are willing to pay, en cualquier mercado. Lo que el cliente está dispuesto a pagar en función de la oferta y del mercado de vosotros y de vuestros productos o servicios. De todos. No, el mío no, sí, también. Por eso los médicos no ganan tanto dinero, que deberían ser los que más ganan, ¿no? O los profesores. Ley de oferta-demanda. ¿Qué es estrategia? ¿Cómo tenéis que hacer para subir ese precio? Eso es lo que se llama el valor, lo que se llama el value famoso que hablan. Es lo que tú eres capaz de ser diferente, solo diferente. ¿Y qué es lo que hacemos? Copiamos. ¿Os dais cuenta? No, es que a mí me lo han dicho. No, es que aquí las cosas se hacen igual. Como ayer el taxista que me dejó, que le dije lo del coche eléctrico, no, aquí en Galicia no. Digo, no, claro, aquí no, aquí los coches eléctricos no. En Madrid a todos los taxis que se compran son eléctricos, aquí no. O sea, ¿me lo estás contando en serio? Es que copiamos, hacemos justo lo contrario. Y la única cosa es ser diferente. Y para ser diferente os voy a contar otra cosa. Sabéis que el cerebro no sabe asignar valores, o sea, valor a objetos aislados. Si yo os pongo mira, voy a poner un ejemplo que tengo aquí, que lo tengo rápido, que es muy fácil de ver. Esto es donde guardo yo mi bolígrafo. Si yo este objeto lo pusiera una fotografía sobre un fondo blanco, vosotros no sabréis el tamaño de esto. No sabéis si esto es un taco para poner una madera o es un aparato de 5 metros. No sabríais, necesitáis comparar. O sea, vuestro cerebro, ¿qué hace? Comparar. ¿Y vosotros qué hacéis? Copiar, imitar, hacer lo que hace todo el mundo. Parece perfecto. Muy bien, pero estáis aquí. Nunca vais a ser capaz de hacer diferentes. Por eso, entre otras cosas, la gente que ha llegado fuera, la gente que ha llegado muy lejos, Elon Musk, toda esta gente, si os dais cuenta, todos tienen un característico común, o casi todos, que son neurodivergentes, no son neurotípicos. El 80% de los cerebros son una manera y existe un 20% de gente que piensa que su cerebro procesa de forma diferente. Y entonces son capaces de ver el mundo distinto.
¿Y qué es un directivo? Sois gente que transformáis, ¿qué? Información en acción. Y me paro aquí un momento, porque cuando la gente me habla de directivo, un directivo, que sois vosotros, o empresarios, gente que transforma información, ¿dónde la capto? En cash flow. Que esto yo también paro aquí mucho, la gente me habla de la mejora de la eficiencia, digo, eficiencia, eso es cash flow. Si cogiera vuestras empresas y eliminarais todo aquello que no impacta en cuenta de resultados, que no resuelve un problema concreto y que el cliente no percibe, echabais al 80% de la gente a la calle, que lo ha hecho Elon Musk cuando entró en Twitter. Porque el 80% de la gente hace idioteces. Reuniones, PowerPoint, vamos a mejorar el brand awareness. ¿Esto qué es? La marca. ¿En serio? ¿Y tú crees que con esto voy a impactar en la cuenta de resultados? Mira, si cogéis, tío, cualquiera de todas las acciones que hacéis en la empresa y lo lleváis en un Excel, os cargáis el 80% de lo que hace la mayoría de la gente. Pues no vale para nada. ¿Leéis prensa? Esto es muy curioso. He visto más fuera formato vegetal. Curioso, ¿eh? Aquí todavía se ve, ¿no? Pero bueno. ¿Leéis? Claro, para enteraros de qué va el mundo, ¿no? Claro, es lógico, ¿no? Hay que estar informados. Mirad, mi madre, que todavía vive, 91 años, jefa de los servicios informativos de Radio Televisión Española. Imaginaos que yo he nacido en una familia que mi madre era la que llevaba los servicios informativos. Esto es muy divertido. Entonces, entiendes que lo que nos cuentan... Estas empresas, además, ¿cuánto facturan estas empresas? Estas que hay aquí, me da igual, podemos coger Financial Times, podemos coger... Pero vamos en España, por hacerlo. El periódico más grande, ¿cuánto factura? En facturación, ¿qué va a dar? ¿20 millones de euros facturará o cuánto? No sé, es que ni lo he mirado. ¿Cuánto factura el IBEX 35? Entonces, ¿esto qué es? Olvidaos de política. Olvidaros de fútbol. Esto es un newsletter de la gran empresa que te cuenta una película que tú te la tragas, además, te la comes. Porque bueno, lo han dicho estos, ¿cómo voy a...? Y quitaros el tema político, ¿eh? Es que os coméis lo que dicen estos señores. Y me da igual que sean estos, que sea la televisión o que sean las redes sociales. Porque si Facebook convenció al 5% de la población de los Estados Unidos que la Tierra es plana, pero vosotros decís, no, eso ya no me lo sé, no, pero te has tragado otras cosas acojonantemente mucho peores. Y es que esto es terrible, porque ¿cómo es el poder del mundo? Mirad, ¿cuál es la profesión más... ¿Sabéis la profesión donde más gente muere? ¿Cuál diríais que es? ¿Militares? ¿Médicos? No sé, ¿cuál diríais? El presidente de los Estados Unidos, lo hemos hablado. Han matado a 4 de 47. Fijaros el nivel que tiene. Y por encima hay 3 niveles de poder. Eso es el mundo. 130 millones de ablaciones en mujeres, en el cuerpo, las guerras que hay, todo. Eso es el poder del mundo de verdad. Que estos que tienen dinero llegan a esto y dicen, tú vas a decir esto. Pues lo digo yo y lo pago. Y como todo el mundo tiene el cerebro de que lo ha dicho todo, os lo habéis tragado. Perfecto, sí que me parece estupendo, pero es mentira. Y eso es lo que quiero que empezamos a entender en el mundo. Y repito, de lo que yo voy a hablar, no vendo, con lo cual, por lo menos, esa confianza siempre la puedo dar. Yo siempre he puesto ahí redes sociales. Yo me hago una cosa, yo me guío de gente que no vende lo que tiene. No sé si me entendéis. O sea, si yo quiero saber qué cámara, pues esta gente que son tecnógrafos, que me digan cuál es la mejor cámara. Pero si trabajan en Nikon, me van a decir que Nikon es la mejor, punto, ya está. Entonces busco información independiente. ¿Y dónde la encuentro? Las personas. Puesto redes sociales, evidentemente, detrás de las redes sociales hay personas, ¿vale? Sesgos cognitivos hay muchos y nos impiden pensar de forma incorrecta, ¿no? Nos imiten, y sobre todo que como creamos que una cosa es así, no vamos a cambiar, rechazamos. Y fíjate, si es tu problema solo la competencia, no. La competencia, o sea, el problema no es la competencia, eres tú. Primero, tu falta de realidad, porque tienes ese sesgo cognitivo que lo sigues teniendo. Hay gente que no lo ve y no lo ve, porque tiene ese sesgo que cuando viene algo que es negativo, algo que le han dicho mucha gente, va a decir que no. Tu ego que no te deja cambiar, tú crees que lo mejor es tener, porque en el colegio nos decían muy bien, luego muy mal, muy bien. Nos pagan por tener razón, que hay que ser imbéciles. La clave es buscar la razón, no tenerla. La razón no existe, hay que buscarla. Por lo tanto, tienes que ser lo suficientemente listo y decir, estoy equivocado, gracias. Y luego tus miedos, evidentemente, pero eso viene de la sociedad. Y esto es muy bestia lo que estoy diciendo, pero es la realidad. O sea, el mayor enemigo eres tú. De tu empresa, de tu cambio y de todo. Eres tú, no le eches la culpa al entorno, sois vosotros que tenéis que ver. ¿Y cómo tiene que ser el humano en el siglo XXI? Claro, el siglo XXI, claro, y aquí tenemos el grave problema, que es que estamos enseñando y formándonos por gente que nació en el siglo XX. ¿Os dais cuenta? Que es absurdo. ¿Cómo te voy a preparar a ti para el siglo XXI, yo que nací en el siglo XX, que soy retrasado mental? Que te voy a decir que no uses la inteligencia artificial, o que te digo que sigas utilizando motores de explosión. ¿Os dais cuenta de la gravedad? ¿Os dais cuenta que no te puede enseñar alguien que no está en el mundo? Ostras, cuidado, que esto es grave.
Y esto lo tenemos a día de hoy. Entonces hay que ser capaz de cambiar el mindset que tenemos. Y es jodido, porque tenemos unas creencias de José Luis, esto es así toda la vida. Cuidado, cuidado, que a lo mejor estamos equivocados. Entonces, simplemente a nivel tecnológico, esto es un transistor, ¿vale? Esto deja pasar la electricidad muy fácil, como el interruptor de ahí, ceros y unos. Y con este sistema binario, la ley de Moore dice que cada 2 años el número de transistores que caben en un microchip es el doble. Lo que equivale a decir que con estos ordenadores se fueron a la Luna, ya os digo yo el cálculo, 50 millones de transistores había ahí. Muy fácil, la ley de Moore dice que en 1970, fueron en 69, había 10.000. Si calculas más o menos con el número de microchips que tenían ahí, con 50 millones se fue a la Luna. Vuestro iPhone, ¿cuántos tiene? ¿Cuántos millones de transistores puede tener? Con 50 fuimos a la Luna. ¿Cuánto? ¿Cuántos? Es que es curioso, la gente dice 20 millones, 50, 100, 200, tiene 18.000 millones de transistores. O sea, vuestro iPhone tiene mayor poder computacional que el Deep Blue del año 2000. El ordenador. Y no somos capaces, exacto. De hecho... Tenía otra cosa que era... Sí. ¿Él? Otra cosa. Esa gente tenía otra cosa. Ah, sí, sí, bueno. Claro que nosotros transistores. Sí, hombre, claro. Pero esto es importantísimo entender lo que estamos en nuestras manos. Entonces, esto sí que es un cambio tecnológico importante. O sea, esto va a una velocidad absolutamente increíble. En la revolución industrial se ocupaba de electricidad y ahora empezamos a meter capacidad cognitiva dentro de los ordenadores, ¿vale? ¿Y cómo es el siglo XXI? Os han contado que es el siglo del cambio, ¿verdad? Y os lo habéis comido. Sí, sí. Yo digo, ¿cuál es el siglo del cambio? Y la gente me diría, el XXI. Vosotros que os veo más jóvenes, os habrán dicho que estáis en el siglo del cambio. No, 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 chicos. Fue el 20. Primera Guerra Mundial, 40 millones de bajas. Gripe española, afectó a 1 de cada 3 personas del mundo. Mató 50 millones de personas. La Gran Depresión en 1929, a día de hoy, la mayor crisis económica del mundo. 1929, prácticamente se paró. O sea, hubo millones de suicidios en Estados Unidos, eso fue terrible. Estamos hablando de revolución industrial, de descubrimiento de América. O sea, güey, cuando va a hablar de ChatGPT y todo lo que sí, lo que quieras. Pero nuestros abuelos no veían, o sea, cuando ellos nacieron, no volábamos. Y perdóname, yo como ingeniero, a mí me acojona más ir en un pepino a 10.000 metros de altura, a 1.000 kilómetros por hora, que ver un ordenador, a mí personalmente. O sea, pensar que la evolución fue en el siglo XX. ¿Pero qué ha pasado en el siglo XXI? Que va muy rápido, o sea, 50 millones de clientes, la radio le llevó 38 años. La televisión 13, Internet 4, iPod 3, Facebook 2, Angry Birds, 35 días. Y ha sido batido por Pornhub, no sé si ha llegado aquí a Galicia todavía, ¿no? Algunos se ríen, otros disimulan, dicen, no, aquí no ha llegado. Y acaba de ser batido por la inteligencia artificial. Claro, es que esto... Entonces, ¿el mundo ha cambiado? No, el mundo ahora va muy rápido, con lo cual hay que estar atento, vale. Y aquí empezamos con lo primero. Yo voy a contar mi experiencia personal. Ingeniero, especialidad de motores, me encanta, o sea, yo veo un coche, tío, o sea, veo un motor, tengo en mi despacho un motor V8 reproducido, o sea, yo tenía un Range Rover 8 cilindros en V, de esos que yo era de los que aceleraba, ¡oh! Y me sentía, no sé, tío, o sea, yo puedo asegurar que, bueno, no lo puedo ni explicar, un recuerdo en la carrera, porque claro, no todo el mundo sabía de motores de verdad, y me acuerdo cuando se enfrentaban a motores y nos hacían las preguntas, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es el alternador? ¿Esto qué es la...? Yo le explicaba allí porque me encantaba, o sea, me encantaba. Pero en ese momento, yo que leía la prensa vegetal de automoción, nunca había leído otra cosa y veo la palabra Tesla en Twitter. Y digo, hago doble clic y me encuentro esto. Yo cuando vi esto, primero, el coche, si lo miráis un poco, es una mezcla de Jaguar y Ford. De hecho, fijaros, los primeros Tesla llevaban incluso branquia delantera, que no le hace falta, pero llevaban como diciendo, ve, tenemos una branquia, esto es como un coche. Vi lo del cable, vi la de la pantalla, digo, esto es uno de Bilbao, porque mira la pantalla tan grande que ha hecho, que ya dijeron que estaban locos. No es que eran locos, es que no copiaban. Y cuando vi el cable digo, ¿pero esto qué es? Absurdo. Y estas fotos las guardo porque fueron las primeras fotos que yo vi de Tesla. Claro, para allá me fui. Ahí digo, yo a probar. Yo ya sabéis, menos hombres y drogas, para allá me fui. Me acuerdo, fui era un hotel, y me dice el tío, ten cuidado cuando aceleres a golpe porque te has dado un golpe contra la cabeza, contra el asiento. Yo le miro y digo, ¿este sabrá que yo tengo un Range Rover Sport? ¿Te crees que se te conforma un dedo o qué? Pues... te lo juro a día de hoy, era 2,8 de 0 a 100, o sea, yo pisé aceleración, me di un golpe contra el asiento, o sea, lo que sentí a día de hoy todavía me pone nervioso. Pero lo que más nervioso me puso, no conducirlo durante 1 hora, sino luego volver a mi coche, tener que encenderlo. O sea, es un coche que está apagado, lo enciendes y aquello empieza a explosionar y tal, a moverse, porque se mueven todos los coches, vibran, y sobre todo cuando aceleré digo, vaya puta mierda de coche tengo. O sea, esto no acelera, esto es absurdo.
Y ya me di cuenta de que tenía que tal. ¿Y por qué? Vuelvo a otro motivo. ¿Por qué esto no lo sabéis? Que estos mandan. Y de estos que están arriba, ¿cuál es el sector más importante del mundo? La energía. Pero mira, fijaros, en Estados Unidos, el principal causa de muerte es el tabaco, luego el alcohol, luego las prescripciones, todas las medicinas estas que se toma la gente, ¿sabes? Que murió Michael Jackson para estar más tranquilo y todo, y fíjate la cocaína. ¿Os dais cuenta? ¿Ya ves? ¿Por qué? Por esto. Entonces, ¿qué pasa? Que de las industrias más grandes del mundo, la primera, el sector energético, y dentro el petróleo. O sea, la mayor industria del mundo con mayor poder está siendo afectada severamente. Y la cuarta, automotriz. ¡Wow! 10 empresas más grandes del mundo por revenue. 5 petroleras, 2 automoción. ¿Vais entendiendo por qué no comprendéis? Perdonad que os lo diga, no entendéis del coche eléctrico, perdonad, no quiero ser agresivo, porque yo todavía aquí hay gente que me dice, ya. Digo, bueno, vale, escucha, ya te he explicado tu cerebro de dónde viene. Otra vez que te guste o no, porque te gustan las motos o no te gustan las motos, pero no te han contado la película. Ya te lo fui preparando. Así que tu historia está mal contada y nadie te la cree. Esto es malísimo, el dióxido de carbono, por Dios, yo te lo juro, o sea, a lo mejor es que yo estudié, no sé, soy agrónomo, a lo mejor me enseñaron que el dióxido de carbono lo producían las plantas, a lo mejor me enseñaron, ¿vale?, que en un invernadero aumentamos la producción de dióxido de carbono para que las plantas aumentan más. Si hay más vegetación en el mundo, os podéis imaginar lo bueno que es, porque producen más animales, más todo, la vegetación, el ciclo orgánico y todo esto. Pero esto es malo, alguien ha dicho que esto es malo. Y no lo hemos tragado con patatas. Bueno, no, con patatas no, con impuestos. ¿Por qué? ¿Por qué no nos cuentan la verdad de esto? El dióxido de carbono, no, el monóxido de carbono, el óxido de nitrógeno, los hidrocarburos carbono, los compuestos de polvo, esto es lo que mata. Y si no me creéis, la última vez que fuimos en esas que, como digo yo, que las que lío, me pone una persona al lado, no, es que estamos investigando el coche de explosión, ¿te acuerdas el de Valladolid? El coche de explosión, como era, eficiente, verde. Entonces le miro y le digo, a ver, ingeniero, si me meto con tu motor en un garaje y lo enciendo, ¿me muero? Sí. ¿Se acabó la conversación? No me cuentes películas. A mí no, tío. Engaña a quien te dé la gana. Que con un motor del siglo de 1950 te morías antes que el de ahora, te lo compro. ¿Pero te mueres? Sí. ¿Puedo respirar? No. Se acabó. No hay más discusión. No me cuentes películas. Pero estas películas no las pueden contar, de nuevo, volvemos al lobby de poder. Ya sabéis, hay que tabaco y todo lo que quieran contar. La historia del mundo de la automoción. 1903, 1908, 1925 empiezan. Van subiendo y nace Tesla en el 2004. Hasta el 2013 nos saca el coche eléctrico. Y fijaros lo que pasa ya. En 2017. Primera empresa más valorada del mundo. Y ahora decís, por la nueva tecnología. Yo no sé a ti como ingeniero industrial, a mí me engañaron. Porque me dijeron que era nuevo. Y resulta que no. Resulta que el primer coche eléctrico es de 1834. Y ya me empieza a poner nervioso. Digo, ¿qué me estás contando? Sí, sí. Y es cierto, no tenía baterías, no se recargaban, pero ya venían un par de franceses, ¿qué tal? Esa explosión en 1836, Otto fabrica el motor de explosión. Y yo, que ya sabéis la pelea que tengo con los taxistas, en el buen sentido, por cierto ya lo voy convenciendo, la semana pasada traje a un taxista en mi programa de televisión y dijo, simplemente, con lo que me ahorro al año en gasolina, que son 7.000 euros, pago la cuota del taxi, del Tesla. Ahora vais y se lo contáis a cualquier empresario que tenga una flota de 10 coches taxis. Digo, a ver, ¿tú eres tonto o qué hacemos? ¿Por qué? Porque los taxis en 1897 eran 100% eléctricos. O sea, en 1897 en Nueva York los taxis eran eléctricos, pero tú no, tú aquí no. Tú aquí en La Coruña, en Madrid o en Pontevedra, donde te dé la gana, el taxi no puede ser eléctrico. Allí sí. Ostras, tío, tela, que no la han colado, pero bien, tío, claro, esto jode. Y el primer Porsche fue 100% eléctrico. Entonces la gente dice, ostras, ¿y esto? Sí, sí, o sea, el primer Porsche del mundo era eléctrico. Entonces, claro, la gente empieza a decir, ostras, ¿y cómo? Pues sí. Y luego, por cierto, iban a más de 100 kilómetros por hora. O sea, no estamos hablando, porque claro, cuando la gente ve esto, dice, el coche eléctrico. No, 100 kilómetros por hora. Solo 19. Y lo que mete miedo, que a mí personalmente miedo, fue General Motors, no Tesla. En 1994 el EV1, 1.117 unidades, 50 kilómetros, 250 kilómetros de autonomía. 250, Cuidado, que Tesla empezó con 350. ¿Y qué hicieron? Lo destruyeron en el desierto de Arizona. Os recuerdo que por aquel entonces había la guerra con Irak y todo esto. ¿Os dais cuenta? Lo que es el poder, alguien debe de llamar y decir, che, esos coches que tienes al desierto de Arizona, ¿Has visto lo que he hecho con Kuwait, con tal, que llego allí con el petróleo y hago lo que me da la gana? Así que tú,
presidente General Motors, vayas a hacer caso a mí. Mi teoría ahora, ¿por qué a Elon Musk le han dejado? Porque le han dejado, porque le han dado pasta. Pues han dicho, vamos a dejar de estos países que dependen del petróleo y ahora vamos a cambiar el mundo energético. Y por eso lo han dejado, mi teoría, porque es lógico, no tiene sentido. Por cierto, periódico del siglo XIX. O sea, principios del siglo XX. O sea, en principios del siglo XX, finales del XIX, la gente cargaba, y hoy me decís que no se puede cargar el coche en la casa. Hoy lo decís, me lo decís a mí todos los días, que yo no puedo, en mi garaje, no puedo. Entonces digo, vale, pues ya está, pues se habrá creído. Eso es, a mí me mola, te lo juro, o sea, me pone cachondo, o sea, veo eso y digo, tal, y la eficiencia, y ahí tenemos unas 2000 piezas que vibran, friccionan entre ellas. Por cierto, yo os conté que trabajaba en Honeywell, llevaba la dirección general de operaciones, nosotros hacíamos Turbo Garrett. Si queréis os hablo de la programación obsolescencia en turbo, que es muy divertida. Más de 2000 piezas, friccionan, le tenéis que cambiar el aceite todos los años, que pagáis más que el litro de vino. O sea, es alucinante, macho. Y encima esto, peor, esto gira solo a 100.000 revoluciones, con lo cual tenéis que ponerle caja de cambios, lo siento, y marchas, y un embrague. ¿Os dais cuenta que cada vez que metéis piezas, estamos hablando de unas 4.000 piezas, 4.000 a 22, a ver, espera, 4.000, 22, par motor constante. Porque lo que impresiona de un coche eléctrico no es ya que freno a 100 en 6 segundos, no, los primeros 20 metros, es que te caes parado. Y el AVE, que va a 300 km por hora con 180 toneladas, es eléctrico no por medio ambiente, sino porque con un motor de explosión eso sería inviable. O sea, teníamos esta mierda y vamos a pasar a esto. Pero alguno dirá que no, pero bueno, a mí me da igual. ¿Cuál es como sabéis, las 5 fuerzas de Porter, y viendo un poco qué es lo que hay, sabéis que es, primero, la rivalidad competitiva que tienes como empresa, qué poder tengo de negociación con proveedores, qué poder de negociación tengo con clientes, qué nuevas empresas pueden entrar en mi sector y productos sustitutivos. Pensar el mundo de la automoción. Primero, proveedores, el Tier 1 estaba prácticamente, turbos hay 2 en el mundo, o sea, aquí hay unas dosis de poder terribles, clientes era muy difícil. Entrar nuevas empresas, empezar a producir un motor con todo lo que supone, marcas o compras y tal, y productos sustitutivos es que no tienen. ¿Qué es lo que hacen? Meten patentes, leyes de poder, regulaciones, aranceles, ¿os suena a aranceles? Todo lo que está pasando ahora. O sea, es un mundo que ha llegado ahora. Y esto ya pasó. Estados Unidos en los años 70-80, las marcas japonesas, Toyota, Honda, Nissan, empezaron a hacer coches mucho más eficientes con el método de Lean, que por cierto ellos inventaron Lean, no las metodologías estas Agile, que están muy buenas, cuando te vienen los consultores Agile, digo, no, eso fue Lean en 1970, pero bueno, pues meterme un poco con ellos. ¿Y qué hicieron? Coches mucho mejores y les metieron aranceles. ¿Qué hicieron luego los japoneses? Dijeron, no te preocupes, hay aranceles, pues yo me voy allá a fabricar a tu país. Y arrasaron. Porque el americano medio, que sí, que yo sé que el americano medio, que le mola el motor este de V8, V10 y 6.000 centímetros cúbicos que haga ruido. Pero cuando llega y ve lo que consume y ve qué tal, llegaron los motores japoneses mucho más eficientes, empezó a decir, cuidado, que esto no es verdad. Pues es lo que está pasando. Rivalidad, competencia intensa, presiones en costes, contratación de proveedores, consumidores tienen múltiples opciones y ¿qué viene? Los productos sustitutivos. Y entra ahora el coche eléctrico. Y entonces esto empieza a cambiar el panorama, porque McKinsey ya habló de la cadena de valor, sabéis, famoso, desde la tecnología a todo el diseño, pero esta cadena de valor para mí le falta una cosa, que es todo. O sea, las compañías no compiten en cadena de valor interna, compiten en un mundo colaborativo. Y fijaros, pasamos de esto, que era la fábrica de Ford en 1940, que se hacía todo ahí, eran proveedores únicos, era lo que se llama ahora con la integración vertical. Yo siempre digo, aquí que se hacía todo, entraban los árboles y se cortaba la madera, digo, falta ver dónde estaban las vacas que le quitaban el cuero para el asiento. Pero se hacía todo. Y se pasa a un modelo colaborativo, que es menos eficiente. En costes sí, pero en el fondo, fijaros, esto es Inditex. Integración vertical, lo hacen todos ellos. Por eso son más rápidos. Y estos son los nuevos modelos. ¿Y Tesla? ¿Qué ha hecho Tesla? Es una compañía, primero, que no viene del sector. Luego, ¿qué ha hecho? No copiar, lo primero que os he dicho, los benchmarks, imagínate los de McKinsey, no, vamos a ver lo que hace BMW, otro imbécil, no, lo que hace Porsche, otro imbécil, no os dais cuenta, que vienen unos locos y dice, voy a inventarme una, y empieza, integración vertical, no se puede en el sector, ellos hacen todo, no tienen proveedores, hacen todo, bueno, sí, las ruedas, las gomas, cosas menores, pero además lo hacen todo, wow, reducción de control de la producción, mayor rapidez, es más, coche sencillo, solo puedes cambiar el color y las ruedas. No puedes cambiar otra cosa. ¿Por qué? Pum, pum, como el iPhone, a producción, en serie, como fue el Forte. Segundo, ausencia de concesionarios. No puedes cambiar a los concesionarios. Sí, porque ya no hay revisiones, ya no viven del cuento, ya no viven del tal. No hace falta concesionarios. Esto es bestial.
Y espera, estructura organizativa por país muy reducida. En España no hay director general en Tesla. ¿Sabéis cuánta gente trabaja en un BMW, en un Mercedes? 100, 120 personas. ¿Sabes lo que vale esos costes? ¡Ostras! Tiene una estructura organizativa súper reducida. ¿Qué más? Red propia de carga. ¡Wow! Y encima, empresa nueva que no venía. Disrupción en pantallas, autopilot, software update. Cambian el mercado de arriba abajo. De hecho, ¿alguien de aquí tiene, por cierto, la primera pregunta que hago, ¿tenéis coches eléctricos? No, me encanta, esto es buenísimo. ¿Tú? ¿Sí? A nivel personal, a nivel profesional. Sí, vale, bueno. Esto es divertidísimo, pero bueno, no pasa nada, ¿eh? Otra cosa luego que os gusten y tal, probar. ¿Los habéis probado? Pero no probar un viaje de viaje o de tal. Y luego Tesla, yo que he probado todos, Tesla tiene un punto más, o sea, es un punto más. O sea, de todos tú los pruebas, está muy bien, pero Tesla te están consumiendo 15 kilovatios, cuando con el coche eléctrico te vas a 22, 23 en cualquiera. O sea, pero si os dais cuenta, esto es una disrupción. Y esto te puede gustar o no, pero ¿esto qué es? Distinto. ¿Esto qué es? Esa pantalla. Distinta, que por cierto, ahora se la han copiado todos, ahora te da cualquier coche y se la han copiado. Ya se han dado cuenta, coño, que tenían razón. Ahí tenéis la producción en el mundo de coches. China, Unión Europea, Estados Unidos, la producción por países cómo va creciendo. Y la producción por países que tenemos China, fijaros el cambio que ha pegado, que ahora hablaremos de geopolítica. Ventas en Europa, datos. Mirad, actualmente hoy el 15% son eléctricos 100% puros, no híbridos enchufables, que esa es otra que nos la han colado, esto es cojonudo. Te cogen en un coche y te meten toda la tecnología que venden más todo lo de motor y te lo empaquetan, eso sí, eres ecológico. O sea, te la han metido por los dos lados, uno tiene la ventaja de uno, eso sí, la gente dice, no, pero entonces puedo aparcar gratis, tío, ya, vale, puedes aparcar gratis en Madrid, pero se acabó, eso es toda la ventaja, pero te han empaquetizado lo peor de las dos tecnologías juntas en el mismo coche, es absurdo. O sea, para mí es que no tiene sentido, o eres hombre o mujer, no en el medio, macho, o sea, es que esto es igual, tío. Y el 22% enchufables, pero fijaros, España un 6% nada más. Países nórdicos, 80%. ¿Habéis oído que con frío no se puede los coches eléctricos? ¿Me podéis explicar cómo hacen los países nórdicos? Que es donde más frío hay y donde más coches 100% eléctricos hay. ¿Me lo queréis explicar? Y el coche, este es el efecto Osborne, que es lo que han producido. Como hay un cambio de tecnología, la gente ya no se quiere cambiar coche. ¿Por qué? Porque la gente tiene miedo. De hecho, ahora yo después de esta sensación, vosotros ahí decís, coño, aunque fuerais pensar a comprar el próximo gasolina, ya te digo que te lo piensas. Pero también el eléctrico dice, bueno, está venido este de Madrid, pero yo no sé si creerle. Porque luego acordaros con el cerebro. Dice, no, esto no es así, es como la gente dice. Yo siempre digo, ya, pero la diferencia es que vosotros me habláis desde vuestra experiencia de motor de explosión. Yo os hablo de la experiencia de motor de explosión y más de 5 años con coches 100% eléctricos. Ahí tenéis todas las marcas, todo lo que venden, que va a haber agrupaciones, ya os digo, y aquí vienen los datos, fijaros. Ahí tenéis la producción, el porcentaje ya que venden, el grupo alemán ya vende el 10% de sus coches 100% eléctricos, y mirad las ventas de China, es BYD. BYD ya fabrica más coches que Tesla. Yo os digo una cosa, en el salón de automóvil de Asturias me monté en un BYD de 40.000 euros y me volví loco, te lo juro. O sea, eso equivale a un BMW por dentro, de 80.000 euros. No os podéis imaginar la calidad. O sea, y los que pensáis de verdad que China fabrican mal, perdóname, todo lo que hay aquí se ha fabricado en China. Esto se ha fabricado en China, el iPhone se ha fabricado en China, estos ordenadores se han fabricado en China. O sea, no me contéis que en China se fabrica mal. O sea, nos han contado una película que está... Fijaros la potencia. Y por 2 años consecutivos, el coche más vendido en el mundo es el Model Y. 2 años consecutivos. ¿Tú crees que la gente es imbécil? ¿Tú crees que en el mundo global la gente es tan tonta? Ostras, es que cuando los pruebas, tío, es que te cuesta... Yo bajo una vez a Canarias al mes, porque tengo allí un colegio que mando, que con el rollo de cambiar la formación, convencí a una persona que me dejara ir a un colegio a cambiar la forma como se enseñan los niños, y bajo un día al mes. Y claro, alquilo, y claro, me alquilan un coche de esos que... O sea, primero llego y tengo que encenderlo, lo segundo, tengo que pitar un embrague, yo te lo juro, meter una marcha para andar, o sea, yo, de verdad, es como si dijera... Como si me montara en caballo, te lo juro, tengo la misma sensación. Llego aquí, me monto en caballo y voy en caballo, tío. O sea, digo, esto es ridículo. Pero es verdad, cuando tienes el coche eléctrico es que alucinas. No os puedo contar ya, es que toda la sensación no tiene ninguna historia. ¿Y deben de tener las marcas en China? Aquí tenemos ahora viene. ¿Cómo viene la película? Fijaros, Estados Unidos lo tiene clarísimo. Tesla ya no es una teoría, es una realidad
porque 2 años consecutivos el coche va vendido en el mundo, ya no vamos a hablar más. Y por cierto, no han vendido más por capacidad de producción, pues tienen ya capacidad de producción, tienen ya una limitación en la producción. Luego la gente dice, no, este año ha vendido lo mismo. Si están en máximos de capacidad de producción, no pueden vender más. Están invirtiendo en sacar nuevas fábricas. ¿China lo tiene? Claro, no. Hay ciudades chinas que ya casi todos los coches, ya todo lo que se fabrica es 100% eléctrico. El año pasado en el Salón del Automóvil, el 50% de las marcas, Salón del Automóvil europeo, eran chinas, y de esas la mitad era la primera vez que venían a Europa. No voy a contar. ¿Y qué hacemos aquí en el medio? Los europeos, proteger. Porque claro, el de BMW, el de no sé qué, el de Renault dice, ¿y qué hago? Si tengo ahora coches todavía de explosión. Me voy a callar y no voy a contar la verdad. Y encima tengo vendedores, que a mí me ha pasado, que te va a vender un coche eléctrico un tío que no tiene coche eléctrico. Es imposible. O sea, nadie te puede vender algo que no tiene, de verdad. Porque no te va a querer vender además que lo otro porque es más fácil, porque os han contado que esto es malo. Hostia, tío, es que esto tiene tela. Vamos a desaparecer, Europa va para atrás. Daros cuenta de la gravedad. O sea, China va a entrar y cuando ponéis coches chinos os vais a volver locos. Tesla ya está y Europa. Y lo peor, yo he visto los planes de producción, yo sabéis que soy consejero para empresas importantes del sector. Ustedes dejan de fabricarlos en 2027-2028, pero no lo van a contar. Bueno, lo pueden contar en la prensa, porque si yo ahora publico Mercedes deja fabricar en el 2028 coches de explosión y tú tienes un coche que te acabas de comprar diésel o vas allí y tienes un coche de gasolina y que dices, mire, no, perdone, pero ellos siguen produciéndolos. ¿Os dais cuenta por qué no lo cuentan? No lo pueden contar. Esto es gravísimo, porque el mundo es así. ¿Nunca lo habéis visto? ¿Quién está ahora en el medio? Estados Unidos y China. Y Europa va a quedar desplazados. Porque los americanos lo inventan. Los chinos también lo inventan y lo fabrican. Que están inventando. No digáis que los chinos copian. ¿Y los europeos qué hacemos? Lo legislamos. Pues somos gilipollas. De hecho, los que tenemos Tesla, tío, resulta que ahora la conducción autónoma, que allí es la bomba, aquí en Europa no, porque a ver si el coche hace una locura y mata a alguien. Es que somos de verdad. Es que legislar, tío, el cambio tecnológico, esto va para atrás. Y esto, que esto sí que mete miedo. Yo estuve en el sector petróleo, estuve Repsol España, YPF Argentina, MOL Hungría y British Petroleum, durante mi etapa en PricewaterhouseCoopers. Ahí tenéis, el upstream, la refinería y la consumición. Por cierto, donde ganan pasta es aquí, en la extracción. ¿Veis los países que controlan? ¿Sí? ¿Queréis ver el nuevo mapa con las baterías? ¿Qué país desaparece? Rusia. Ahora me contáis lo de la guerra, me contáis lo del gas. ¿Vais entendiendo un poquito la película? ¿Vais entendiendo? Claro, esto no lo pueden publicar en la prensa, tío. Estos países necesitan que el precio del barril esté por encima de $40. La producción de baterías, fijaros, China, la producción de baterías mundial comparado con el resto. La demanda de baterías para el sector, ahí lo tenéis, toda la evolución para coches eléctricos, vehículos industriales. Por cierto, yo entrevisté en mi programa a una española que ya existe, no es una teoría, el primer avión 100% eléctrico que transporta 1000 kilómetros, 12 pasajeros. Eso existe hoy, no es mañana. Va a venir a todos los sectores. Ha empezado por el tal, pero va a llegar a todos. La curva de adopción de todo, de la estafadora, de todo, o sea, todo va a ser así. Y va en nada, y lo vemos ahora. En Madrid ya te paras en un semáforo y es que yo os diría, el 20% de los coches son 100% eléctricos. Y ya de los taxis, todos los taxis nuevos que se ven son 100% eléctricos. Claro, el primer taxista le llamarían imbécil, el segundo gilipollas, el tercero tal, el cuarto que dice, me ahorro 7.000 pavos al año, dice, ¿en serio? Seguro que no se lo creería, el segundo que se lo dice, al tercero que dice, yo también me apunto a eso. Falsos mitos. Bueno, era como el teléfono cuando nació, igual, que no se podía hablar en todos los sitios, ¿acordáis? Que no iba a tener cobertura, que era muy caro hablar, pues exactamente lo mismo que se hizo el coche eléctrico. Duración de la batería, de la carga de la batería, los coches eléctricos tienen entre 40 y 100 kilovatios, quedaros con una, depende de la potencia, quedaros que si lo enchufáis en casa a cámara lenta, en una noche, a cámara muy lenta, o sea, en un enchufe normal, ni en un cargador potente te cargas 140 kilómetros. En un cargador suco, o sea, en un enchufe como ese. Si ya le metes un cargador más potente, en 5 horas te cargas el coche completo. Y en un viaje, yo cuando vengo a Galicia, en Benavente para aproximadamente unos 15 minutos. Y ya está. Ya, entonces, paras en Benavente 15 minutos, sí. Pues sí, depende del vehículo y de, claro, entonces yo hablando Tesla, o sea, yo los que he venido en Tesla y Porsche Taycan, paras 15-20 minutos y te llega de sobra.
Y ya no te digo con los cargadores, que fíjate que estoy hablando con coches, incluso el Tesla no el gordo, porque solo carga hasta 170, yo no tenemos el gordo, el que tiene 300, y Porsche era el antiguo Taycan, y paras eso, o sea, esto es una auténtica pasada. El vehículo eléctrico, fijaros, el vehículo de gasolina, la gente dice es que paras mucho, aquí tenéis el tiempo de ir a una gasolinera de medio al año y la parada que haces en viajes largos, total al año 86, frente a un coche eléctrico al darlo el año. O sea, encima nosotros tardamos menos tiempo en repostar que lo que tardamos nosotros, si miras el global, ¿no? Hay electricidad, bueno, esto ya me aburre, tío, producimos entre 22.000 y 36.000 megavatios y el coche no representa ni 5.000 megavatios. Mirad, de verdad hay electricidad de sobra. ¿Sabéis que en España tenemos capacidad hasta para 100.000 megavatios? Cuidado, O sea, que el próximo que te diga que no tiene suficiente litio, pues ahí tienes toda la producción en el mundo, hay litio de sobra, o sea, que no os cuenten películas, tío. La producción no lo tenéis, esto, cargadores suficientes, hay 32.000 en España, supercargadores, fijaros cuántos de más de 50 kilovatios, y esto todavía está desactualizado, que esto es del año pasado, que ahora es mucho más. O sea, ¿y sabéis cuál es el porcentaje de utilización en los cargadores en España? 5%, que de hecho los cargadores se quejan de que se usan poco, no voy a ni contar. ¿Tienes que hacer revisiones? Ninguna. Coche eléctrico no tiene, el motor no tienes que hacer ninguna revisión, y las baterías son un problema, hombre, sí. El taxista me dijo, tengo otro amigo taxista con 700.000 kilómetros y ha perdido un 8% de batería. ¡Wow! ¿En 800.000 kilómetros un 8%? ¿En serio? Eso es todo en 800.000 kilómetros, un taxista. O sea, que nos cuenten películas, tío. ¿Alguna pregunta del coche eléctrico? ¿No? Vale. Con unas baterías que arden. Te iba a decir, nunca me la han preguntado, pero hombre, mira. Es que lo subí ayer a Twitter. Mira, las baterías que arden, un coche de explosión, esto lo han publicado las aseguradoras, es 25 veces más la probabilidad que arda un coche de explosión que una batería. O sea, es que de nuevo, y luego, por cierto, que se estropean. ¿Tenéis algún aparato en casa o algo que dure 8 años de garantía? ¿Os han dado 8 años de garantía? A mí sí. Si le dan 8 años de garantía, joder. Es que no se estropean. Quedar con esos datos. Y por cierto, el otro día vi una batería de un Tesla, valen 12.000 pavos. O sea, imagínate que después de 500.000 kilómetros se me estropea la batería. 500.000, 12.000, hostia, en 500.000 kilómetros yo creo que vas más veces a las revisiones y le cambias turbos e historias, pero bueno, ahí lo dejo. La inteligencia artificial, vamos a ver. Mirad, esto es igual que el sexo a los 14 años. Igual, todo el mundo habla de ello, todo el mundo. Muy poco lo han probado de verdad y la primera experiencia no es buena. Tal cual, eso es la inteligencia artificial. Entonces, vamos a ver, es curioso, tío, fíjate, yo no sabéis, un ingeniero español en Zaragoza inventó la fregona. ¿Sabéis que tardó 3 años en industrializarse? ¿Sabéis que le hicieron huelga a las empleadoras porque dijeron que eso era un sacrilegio y entonces la gente no iba a lavar? ¿Sabéis qué pasó eso? Con la fregona. Y hoy en día todo el mundo, si yo vieras a alguien limpiando a mano, diría, este está zumbado. Pues lo mismo ha pasado con la inteligencia artificial. Va a quitar puestos de trabajo, va no sé qué, o sea, una gilipollezes, tío. Mirad, estos dos, ¿sabéis quién eran? Elcano y Magallanes. Para mí son más importantes que Colón. ¿Sabéis por qué? Porque estos señores fueron, la primera vez Colón fue de aquí a aquí. Y no tiene mérito. Y ahora lo explico por qué. Porque estos pasaron del Ecuador. Porque en el Polo Norte, donde estamos nosotros, en el hemisferio norte, nos guiamos por una estrella, ¿verdad? Ellos tenían una cartografía, sabían a dónde ir, pero cambiaron, ya no tenían las referencias. Pues eso es lo que está pasando en el siglo XXI. Las referencias han cambiado y tú sigues pensando como el siglo XX. Igual, no, es que estamos en otro mundo, que ha cambiado. Y le dice, no, pero aquí no va a pasar. Bueno, me parece de cojonudo que tú creas que a ti no te va a pasar. También yo tenía un amigo, un kiosco en Madrid que decía que no, que se iba a seguir vendiendo la prensa en formato vegetal. Hoy en día ya el kiosco ni existe. Esto hay que ser un poco espabilado y ver por dónde van las cosas. En la cartografía el mundo ha cambiado. Y yo repito, no os vengo a vender nada porque no vendo nada de esto, pero vengo a contarlo. ChatGPT 4, yo creo que es... y fijaros que he empezado diciendo que la tecnología no aporta valor, los RPs y todo. A mí esto me ha cambiado la vida, tío. Yo no sé vivir sin esto. Yo abro todos los días. Lo primero que abro es ChatGPT. Yo ya no escribo mails en Gmail, escribo en ChatGPT 4. Eso ya sé lo que vais a entender en un principio, pero entonces tú no escribes el mail. No habéis entendido, que ahora lo hemos explicado. Vamos a explicar rápidamente la historia de la inteligencia artificial para que lo veáis. Y empiezo en 1950, los inicios, que fue un artículo que dijeron, ¿pueden pensar las máquinas? Bueno, en 1950.
Este fue el momento donde empezó este estudio, esta primera vez en Dortmund Workshop, que es la primera vez que se reúnen unos tíos a hablar de inteligencia artificial. Y hay un dato muy curioso, en esta foto, este tío, no se sabe quién es. O sea, todos son grandes expertos y este se coló en la foto, pero aparece en la foto del workshop más famoso del mundo. Pero bueno, estos fueron los que empezaron a hablar sobre la hipótesis. Y el primer programa, y fíjate, estamos hablando ya de 1960, hecho 64 significa los años que hay hasta ahora. Empezaron a generar el primer programa que trataba de ganar, o no, de jugar al ajedrez, de jugar. Para que os hagáis una idea, 10 elevado a 120 es el número de combinaciones posible que alguien puede tener en un programa de ajedrez. Y empezaron a crear el primer ordenador en 1960 que era capaz de jugar al ajedrez, que ya era un avance de la bomba. Pero en 1997 fueron capaces de ganarle al campeón del mundo de ajedrez. Y ahí empezaron ya. Ahora, hay un dato. Aquí, ¿qué hacían a la inteligencia artificial? Le daban los datos históricos y dice, y ahora te pones a competir. Pero le daban los datos históricos. Todo lo que había pasado, la máquina, en función de eso, de repente dice, ha movido aquí, miraba para atrás, pues cuando ha movido ahí, esta es la mejor solución, pum, en función del probabilístico. Ha movido allí, espera, voy a mirar para aquí, para atrás, pumba. Está bien, pero eso no es inteligencia, eso es buena memoria. Siri, ¿os acordáis? Fue el primer también veo, empezábamos a hablar, yo no sé vosotros, yo flipaba. Yo le preguntaba algo, contestaba y decía, ostras. Claro, yo me acuerdo con mi madre que le enseñaba, mamá, mira, y tal, y le preguntaba y flipaba. O sea, mi madre era como algo loco. Y el test de Turing, por primera vez en el 2014, se pone. El test de Turing es un test en el que se pone una persona y un humano, y se pone alguien con alguien, y alguien es algo muy preparado, un psicólogo, es incapaz de discernir si ha contestado un ordenador o un hombre. ¡Wow! Eso se consiguió en el 2014. Y en el 2015, que aquí es para mí el punto de inflexión. Go, AlphaGo es un juego japonés en el cual no solo las combinaciones son mayores, es 1000 veces más que el ajedrez, 1000 veces más, y ya el ajedrez, recordaros que era 10 elevado a 120, que es mayor que el número de todos átomos del universo. No vea con eso, si sabéis un poco de mecánica cuántica, imaginaos el número que estamos hablando. Pero aquí la clave es, le dijeron, espera, no te voy a enseñar las partidas, te voy a enseñar las reglas, y tú contigo mismo aprendes. Y 3 meses después ganó el campeón del mundo. ¡Wow! Ese es el deep learning, donde pasamos de una inteligencia de memoria a una inteligencia creada. ¡Wow! Esto ya empieza a cambiar las cosas, ¿eh? El Attentional Unit, esto es simplemente... A ver, también una cosa, aquí que os estoy explicando. Voy a explicarlo, yo sé que hay muchos que sabéis muchísimo y otros que no tenéis mucha idea. Lo voy a explicar a nivel general y luego si queréis alguno, después de la presentación os mando más informes, alguno, oye, es que a mí me interesa, yo le mando más información, ¿vale? Attentional Unit es porque se dieron cuenta que la inteligencia artificial, como ya veré, como va por caminos divisorios para un lado, llega un momento que se perdían. Entonces generaron un sistema que era capaz de concentrarle, y ahí hubo un punto de inflexión en el 2017. Y otro dato que es bestial, si a vosotros os ha impactado el Go, el ajedrez, no. La inteligencia artificial le ha ganado a los mejores jugadores de póker del mundo. Cuidado. Para ganar a un jugador de póker, primero tienes que interpretar, ya alguien puede decir, bueno, los algoritmos, no, tienes que aprender a mentir, a tirarte faroles. Ostras, estamos hablando ya de inteligencia seria. O sea, ya les gana a los mejores jugadores de póker del mundo. Cuidado, Estamos hablando ya de algo muchísimo más profundo. Y cosas como las proteínas, bueno, las proteínas tienen una estructura un poco complicada y en función de esa estructura se juntan con otro, pero bueno, para que os hagáis un resumen. Ahora es capaz, con la inteligencia artificial, no de estar casi un año vía laboratorio de crear, sino en pocas horas son capaces de generar una estructura de proteínica, con lo cual el aumento en niveles del cáncer y toda la investigación, eso va a ser dispararse, no. Bueno, vamos a ver cosas que, bueno, lo que van a avanzar en los próximos 10 años en medicina ni nos lo vamos a creer. Y viene ChatGPT-4 con todo lo que esto supone. Yo para explicar ahora un poco lo que es, siempre me digo el golpe de ariete, ¿no? Esto es como los ingenieros, es una cosa muy complicada que se explica con mecánicas de ecuaciones diferenciales. Y a ver, yo siempre digo, como decía mi profesor, los sistemas complejos tienen respuestas sencillas, comprensibles y erróneas. Voy a aterrizarlo mucho para explicar algo muy complejo, ¿vale? Pero la inteligencia artificial es muy compleja. Pero bueno, vamos a quedarnos con los takeaway. A ver, ¿qué es la inteligencia artificial? Diríamos, la ciencia e ingeniería capaz de hacer inteligentes a las máquinas y más concretamente a los programas de ordenador. Para mí la definición de inteligencia es muy fácil. La gente dice, la capacidad para mí es hacer las cosas fáciles. Por ejemplo, pensar que somos personas y de repente te encuentras otra persona y tienes que empezar a hablar. Oye, es difícil, ¿verdad?
tienes que entablar, caerle bien, comunicarte, ¿verdad? Sin embargo, hay gente que lo hace, que le es muy cómodo, se pone a hablar en cualquier lado, es muy extrovertido, ¿ves? Esa persona es inteligente para comunicarse con los demás. Quedaros con la inteligencia como la capacidad de hacer lo complejo fácil. Y viene la paradoja de Polanyi, que es que explicarle a una máquina cómo hacer cosas que hacemos es muy complicado. Si yo te pregunto, ¿sabes montar bicicleta? Sí, pero ¿cómo es montar en bicicleta? Bueno, pues yo sí me monto, pero ¿cómo le explicas a un ordenador cómo montar en bicicleta? Entonces, explicarle a un ordenador cómo tiene que hacemos algo que nosotros hacemos, que no sabemos cómo lo hacemos, es complejo. Por eso la inteligencia artificial ha usado el deep learning, porque es ella misma la que aprende. ¿Cómo funciona? Tenemos machine learning, que es básicamente el deep learning, la supervisada y la no supervisada, el lenguaje, todo el procesamiento, la clasificación, ahora lo veremos, reconoción de imágenes y en lo que se llama el speech to text o text to speech, o sea, de ser capaz de hablar y que te ponga o de que te ponga y hablar. Y luego planificación y robóticas. Básicamente esto serían las áreas. Empezamos. Análisis predictivo. A ver, lo siento yo en esto, lo siento, y yo como no soy consultor y no vendo cosas, el forecast, yo mi tesis doctoral, antes del cerebro estuve 2 años en teorías fractales y os diré, sistemas predictivos hay muy pocos en el mundo. Muy poquitos. La mayoría de los sistemas son fractales, o sea, es decir, son sistemas que son imprevisibles. La economía, la climatología, o sea, es decir, a mí cuando alguien me habla de que los sistemas estos con inteligencia artificial te va a predecir lo que se va a vender en el futuro y tal, yo no creo. Si vosotros no lo creéis, vale, que se podrá mejorar un poquito algún algoritmo, algún forecast y tal, yo qué queréis que os diga, no creo mucho. Se puede producir solo cuando tienes muchísimo dato y solo un producto, la electricidad. La electricidad, sabéis que en tiempo real saben cuánto se va a producir en los próximos 10 minutos, pero ¿qué es? Un producto, muchísimos datos, ¿vale? En vuestras profesiones o vuestras empresas no tenéis esa facilidad, con lo cual hay que buscar sistemas alternativos. Yo, por ejemplo, en Honeywell lo que hacía es el reaprovisionamiento basado en la venta del día anterior, porque tratar de hacer un forecast en un punto de venta es imposible, pero bueno, es mi teoría, ¿eh? A lo mejor a vosotros os creéis que vais a poder producir el futuro. Yo no creo tanto en eso, pero es cierto que mejorará los actuales forecasts. Vale, dejamos ahí. El text to speech y speech to text. Esto es capaz de traducir en cualquier momento cualquier cosa que queráis traducir o poner. ¿Vale? Perfecto. La reconoción de imágenes, wow, pero no solo reconoción de imágenes, que puedo reconocer sentimientos, en una planta de producción lo pones, si te pones a mirar te detectaría las piezas que tienen positivas, las negativas, en un supermercado sería capaz de analizar el comportamiento individual de cada persona, porque el dato que tenemos ahora es solo el del TPV, tenemos el dato que se produce en la venta, no tenemos el dato de la decisión, que ha hecho el tío, se ha parado, ha mirado el precio, ha pensado, ha cogido el producto, se ha leído toda esa información. La inteligencia artificial es capaz de procesarla a una velocidad muchísimo más grande. Todo el tema de procesamiento del lenguaje, que es quizás lo más conocido, que es donde más hay que invertir, y luego ya sistemas expertos, planificación y robótica, evidentemente. Por hacerlo, ¿cómo funciona la IA? Necesita mucho dato, es el principal dato. La diferencia entre Machine Learning y Deep Learning lo voy a explicar, a ver, hay el supervisado, el no supervisado y el refuerzo. El supervisado es cuando un modelo, él busca y encuentra un patrón, y el otro es cuando busca el patrón. O sea, en otras palabras, como sabéis, hay correlaciones en el mundo, que es fácil entenderlas, o sea, es decir, hay una correlación entre la gente que fuma y se muere, pues ya está, o entre el frío que hace y los abrigos que se venden, pues ya todo el mundo lo sabe, bien. Pero cuando es predictiva es capaz de generar segmentaciones que no tienen relación. Sabéis que se cuenta el famoso caso de los supermercados que hicieron una correlación entre los packs de cerveza y los pañales, y decían, esto no tiene relación, o sea, tendrá relación, no sé, la leche que se vende y la mermelada, pero no los packs de cerveza y tal. Sí, detectaron una segmentación que eran padres primerizos que iban al supermercado, cogían los pañales y el pack de cerveza. Vale, pues ya está, una segmentación, o sea, quedaros que es capaz de predecir comportamientos y segmentaciones que no lo tenemos. Esto lo han hecho muchas empresas y ahí sí que me consta que eso sí que funciona. Por ejemplo, Telefónica me cuesta porque sé que lo que hacían es en la función de todas tus variables, de cómo te comportas, cuándo llamas, dónde entras, de dónde eres todo, calculan la probabilidad de que te cambies de compañía y hacen actuaciones. Y ahí sí, en modelos mayores sí que puede funcionar ese tipo de cosas. Y el Deep Learning, que esta es la gracia. Acordaros que el Machine Learning es pasado y el Deep Learning es cómo entro en la profundidad. Y esto es un poco cómo funciona el cerebro. Mirad, lo voy a explicar, es por capas. Tú vas andando por la calle y ves algo, un objeto muy lejos, y dices, ¿es un animal? No, es una persona, ¿vale? Es una persona.
se va acercando, está muy lejos y dices, ¿es hombre o mujer? Ah, no, sí, es una mujer, vale, es una mujer, ¿vale? Se va acercando, es joven, mayor, mediana, se va acercando, ¿ves? Cada vez que se va acercando, tu capacidad de profundidad en el cerebro entra en otra capa más, de profundidad de conocimiento, va aumentando la capacidad, el deep learning, ¿vale? Va diciendo, ah, no es una mujer, anda, pero si es Carmen. Y luego ya la ves y dices, es Carmen y está feliz. ¿Os dais cuenta? Pues es exactamente cómo funciona. Se trata de un tipo de algoritmos de aprendizaje automático que, haciendo uso de funciones no lineales de manera recursiva, nos permiten aprender diferentes niveles de complejidad de los datos. Es decir, nos permiten ir aprendiendo características cada vez más complejas de los datos que estamos analizando. Un ejemplo bastante conocido es la detección e identificación de objetos en imágenes. En primer lugar, detectamos los bordes, que son formas... Lo que habla de las personas. En las próximas capas del proceso detectamos formas geométricas más complejas y a medida que avanzamos terminamos detectando un objeto completo. Esto sería el funcionamiento del Deep Learning. ¿Qué es lo que ha hecho que la popularidad del Deep Learning aumente tanto? Pues para explicarlo os mostraré una gráfica que muestra claramente el por qué. O sea, estamos hablando de ya una inteligencia disruptiva. ¿Cómo estamos? Pues bueno, como veis, la mayor inversión, estamos en el punto clave, al principio la gente pues no lo utilizaba. Yo esto recuerdo, es que esto ha sido impresionante. Yo hace un año empezaba a hablar de esto y nadie utilizaba. ¿Cuántos utilizáis hoy ChatGPT 4, por ejemplo? ¿Cuántos? ¿Veis? Yo esto antes lo preguntaba, me levantaba la mano 1. 2, ahora ya bastantes, vale. Y ahora la pregunta, ¿cuánto más de 3 horas? ¿Veis? Os queda todavía un punto más, ¿vale? Realmente lo utilizan. A ver, desafíos técnicos. Volumen, necesitamos muchos datos si lo queréis meter en empresas. La velocidad del dato, la variabilidad, la veracidad y el valor. Yo siempre, y os lo digo como empresarios, el próximo consultor que venga y os cuente una película, que no. Que esto, la tecnología vale para impactar en la cuenta de resultados. Se acabó. No vale para ser más eficiente y mejor. O sea, tenéis que ser capaces de todo lo que os cuentan, llevaroslo a un dato monetario. Es como si aquí, vamos a hacer un análisis de todos los que son aquí, el tipología del tío que entra por la puerta en función de por qué está aquí, después de todo eso te digo, ¿y esto para qué? Si con eso no voy a conseguir más gente o voy a conseguir más dinero, pues no lo hagamos, ¿vale? O sea, tenemos que tener un enfoque. Esto es un poquito, bueno, la diferencia entre el sesgo y la varianza, existe una definición, a ver, como son modelos predictivos, si te acercas mucho al modelo real, digamos, tienes un margen de error que en el momento no tendrías una desviación, o sea, digamos que entre una nube de puntos puedo tirar una línea recta o hacerlo como mucho más correcto. Entonces, existe un punto óptimo entre la variabilidad y la varianza donde el dato es el correcto, pero esto es un tema un poco técnico, ¿vale? Y los límites, condiciones éticas, a ver, yo condiciones éticas, de verdad, esto, yo me dejo hecho, no, es que el coche decidirá si mata a uno o mata a otro, dejaros de tonterías, tío, si estamos todo el día con decisiones, con tecnología alrededor, de hecho te operan ya con robots y todo, pues la tecnología como todo tiene sus cosas, ¿vale? No vayamos a pensar, pero sí que es verdad que existen algunas limitaciones, ¿no? A ver, lo primero, yo creo que va a estar controlada, seguro, porque yo me he pegado con ella, con el tema del dióxido de carbono y me dice que no tengo razón, ¿vale? Yo les digo, vale, pues escucha, tú serás muy lista, yo estudio geología, y por mucho que me quieras contar que el dióxido de carbono es malo, no me vas a convencer. Y además le dices, le da igual, y sigue, no, está reconocido en las universidades, no sé cuánto. Seguro que si la inteligencia artificial lo compráramos hace 50 años, lo apuntáramos si el tabaco mata, diría que, bueno, que no, ¿vale? O sea, cuando hay dinero va a estar controlado. Datos sesgados, es verdad que a veces, como tiene la manía de contestar siempre, puede estar equivocada. ¿Por qué? Porque buscan Internet muchas veces. Entonces, tú lo que tienes que hacer es saberle dirigir dónde tiene que ir y dónde no, para el dato que te des veraz. Luego os voy a poner ejemplos concretos, ¿vale? Estos vídeos, esto se ha hecho con inteligencia artificial. Y increíbles, ¿verdad? Podríamos decir que son parte de una película o que se han grabado de verdad en la calle. ¿Vamos a ser capaces de diferenciar un vídeo real de uno generado por inteligencia artificial? Pues vamos a ver. But if you listen closely, you'll realize my voice sounds a bit robotic. That's because this entire video is AI generated. Isn't technology amazing? Ora, parlo italiano. Non l'ho mai davvero studiato, solo qualche parola per viaggi. Ma con l'IA parlo come un madrelingua, sorprendente. A ver, ejemplos claros, porque a mí me gusta mucho traducir. ¿Cómo es que un restaurante en La Coruña? Yo ahora mismo le llamo a la IA y le digo, ¿dónde es el mejor restaurante de aquí? Para comer por 40 euros. ¿Creéis que me va a acertar o no?
¿Qué pensáis? No, ¿por qué? Porque se va a mirar a Internet. Y sabéis, en Internet está pagado, está no sé qué, y seguro que no aparecen los que vosotros conocéis, que todo el mundo que somos de un sitio sabemos el sitio bueno. No te lo va a decir. Entonces, lo primero, ten cuidado con las preguntas abiertas si tira de Internet. Los ingleses dicen garbage in, garbage out. O sea, si le metes mierda, saca mierda. Entonces, ten cuidado porque puede tener sesgos cognitivos. ¿Se está pagando ahora mismo por posicionarte en inteligencia artificial? Lo desconozco, pero yo he hecho una cosa, que es decirle a la inteligencia artificial lo que yo llevo más de un año entrenándole quién soy yo. Y entonces ahora cuando buscas y pones, míralo, pues, quién es José Luis Portela, verás todo lo que te dice de mí, porque yo le he dicho quién soy. Entonces las empresas lo que no saben, que ahora en vez de pagar SEO, es alimentarle diciendo quién es, y entonces estás generando tú tu propia eso. La pregunta es, ¿se va a estar controlada? Pues hombre, no lo sé, pero yo todo ya te lo digo, si miras de dónde vengo, de lo que te he contado, pues al final lo controlarán de alguna manera, pero tú también le puedes restringir, porque es ahí a lo que voy. Tú te puedes crear tu propio chat GPT-4, tu propio tal, y decirle, mira, yo por ejemplo, me gusta mucho temas de bioquímica o tal, yo le puse el Leninger, le digo, bioquímica y al Leninger, que es el libro, ¿verdad? Que la gente dice cada gilipollas lo que es una proteína en internet, tú ves que es una proteína, cualquier gilipollas se escribe en un blog, no tiene ni puta idea, vale, no, vas aquí. Entonces yo le puedo dirigir dónde buscar o dónde no, los abogados. O sea, tú imagínate, tío, leerte todas las leyes, le dices, el profesor es este, esto es tal, estas son las sentencias, y ahora me miras aquí, no me miras en internet. O sea, eso. Lectura de libros, o sea, por ejemplo, lo hablábamos, ¿no? Hay gente que dice, coño, me leo un libro. Los que hemos escrito un libro, sabéis que la editorial te dice que tienes que escribir un número de páginas, es que es absurdo, entonces rellenan mucha mierda. Entonces, a lo mejor ahora en vez de eso, sobre todo si es un libro de management, le dices, me reduces el libro, pero yo estoy en otra evolución, yo ya no le digo que me reduzca un libro. Yo imagínate ahora quiero saber, no sé, tío, de cualquier cosa, de la cocina gallega, ¿vale? Y le digo, no me resumas un libro de cocina gallega. Seleccióname los 10 mejores libros de cocina gallega. Y ahora, para un tío que vive en Madrid como yo, le doy los condicionantes, me coges de esos 10 y me haces un libro para mí. ¿Os dais cuenta? Creas tus propios libros. Hostia, esto es otra evolución, ¿eh? Esto es un nivel ya... O sea, no, a mí la gente, ya sé que me vais a preguntarme, ¿dónde aprendo ChatGPT tal? ¿En ChatGPT? Le dices, hola, me llamo María, yo tengo tantos años, soy de aquí, no tengo ni puta idea, ¿por dónde empiezo? Y él te va a enseñar, te hace un curso. O sea, no paguéis por un curso de inteligencia artificial, te lo hace él a ti, os lo juro. Es impresionante. Lectura de documentos completos. O sea, mira, todo, lo voy a decir a lo bestia, todo lo transaccional desaparece. Desaparece. Te hablo desde cosas, yo en mi empresa cogí el último, o sea, me da un coño, digo, oye, pues si le meto todas las facturas de golpe y me digo que me haga un análisis, le subí todas de golpe, todas, ¡pum!, en un PDF. Me las clasificó por cliente, por el IVA, no sé qué, tal, por mes, y tardó 5 segundos. Ostras. Me tengo que leer un nuevo boletín oficial del Estado. Me tengo que llevar no sé qué. Un cliente ha aprobado una RFQ. Se la doy, le doy mis panfletos, le doy mi teoría, le doy mi tal y me hace la propuesta. Pero te la hace mejor que tú. Tienes que enseñarle, tienes que entrenarla y sabe tu perfecto, pero lo hace mejor que tú. ¿Por qué hace? Lee y traduce, mucho más potente. Porque ¿cómo hacíamos antes? Pensábamos más bien poco y nos dedicábamos a ejecutar y crear ahí el documento. Yo no sé vosotros, ¿habéis estado en alguna reunión de estas que dice uno, mueva a la derecha el PowerPoint, quítalo de aquí? ¿O lo habéis estado? Yo sí. Vosotros no lo podéis decir, a lo mejor pues estáis todavía trabajando para otros, pero yo he estado en reuniones, tío, con mi jefe, tío, ponlo a la izquierda, quita la coma, te lo juro. Digo, estamos gilipollas. Y luego hacemos, ¿qué hacemos? Tenemos que hacer pensar mucho, porque yo cuando el ChatGPT me ha generado un texto, creerme que yo le he dado más texto del que me ha generado, porque le he dado contexto, le he dicho lo que quiero, lo que no quiero, todo, me pego con él. ¿Y qué hace? Ejecuta y crea. Eso sí, garbage in, garbage out. O sea, tengo que tenerle muy buen el input para que me dé un output perfecto. Pero va a ser mejor. Es como si contrataras a 25.000 becarios en tiempo real que haga todo ese trabajo por ti. Pero hay que saber hacerlo, ejecutarlo y saber y conocer sus prioridades o esos. La tecnología destruye empleo. Ratio, números. Tenéis de 1950 hasta 2015 los ratios de desempleo en los Estados Unidos, y ha habido tecnología. Tenéis en UK, en Alemania, bueno, en Alemania hubo una gran recesión, en Japón. O sea, ¿qué os estoy contando con esto? El número absoluto de personas empleadas en el mundo cada vez es mayor. O sea, el próximo que te diga, ¿la tecnología destruye empleo? No, lo transforma. Porque ya pasó en la revolución industrial, la desindustrialización, cuando empezaron a todas las máquinas y todo, ¿qué pasó la gente? Se fue al mundo de los servicios. Y empezaron las consultoras, las auditoras, todos estos, se fueron al mundo, se transformó el trabajo,
Como en el siglo XIX la gente trabajaba en el campo, ahora no. Pues ya está, es lo que va a hacer. ¿Va a sustituir los arquitectos AutoCAD? No, pero ya no tengo un arquitecto con el Rotring, tío. ¿Algunos arquitectos aquí? ¿No? Ya está. No ha quitado. Pero es absurdo hoy ver un arquitecto haciendo eso. Incluso ya utilizando AutoCAD. Eso te lo hace hoy la inteligencia artificial. ¿Cuál es mi teoría? Mi teoría es esta. Si digamos aquí teníamos los trabajos más artesanales a los trabajos con alto componente tecnológico, van a aumentar el número de trabajos artesanales y manuales. ¿Por qué? Porque va a desaparecer. Todo esto del medio desaparece. O sea, la administración, perdonadme, ¿eh? O sea, ¿hay algún director financiero que luego me pegan, no? ¿No hay ninguno? ¿Sí? Ya sé, vale, ya sé que tu parte hay una parte de negociación con banco y tal. Yo te juro que sé menos seguro que... Bueno, pues es distinto, coño, eso no es dirección financiera, joder, es M&A. Yo también hago temas de M&A en mi empresa. Pero ¿sabes lo que hacemos? ¿Tú te crees que nos cogemos la cuenta de resultados o se lo damos ya a ChatGPT, que le hemos enseñado cómo hacerlo y me hace todos los ratios, me hace todos los análisis? ¿Qué hacemos? ¿O perdemos tiempo en el análisis del working capital ahí mirando números y haciendo una hoja Excel complicada? Ya nos lo hace él, le hemos entrenado. Ostras, tú piensas todo lo que hace un director financiero, hacía mucho trabajo transaccional, está para pensar, como vosotros, para pensar en el M&A. No estás para la parte transaccional, que te la haga él. O sea, es decir, todo este trabajo transaccional, de hecho las consultoras, el número de consultores va a bajar, las auditoras ni te quiero contar. Bueno, el despacho de abogado va a ser como descojone. Pero si no es que un abogado lo que hace es traducir, entender, que el abogado al final tiene que revisar lo que ha hecho la inteligencia artificial. Pero no necesitas 7 abogados leyendo documentos, leyendo sentencias, creando... Bueno, lo que decir las empresas, ¿cómo se llama? Las que te llevan la contabilidad y todo esto, las asesorías. O sea, pues estamos de gilipollas, tío. Pues si te lo hace ya todo. Esto es una realidad, perdonadme. Entonces, ¿esto va a aumentar el trabajo transversales y manuales? Pues gente que se dedica a hacer cosas con las manos, lo que sea, me da igual. Y se necesitan más. Y trabajo con alto componente tecnológico, o sea, vosotros. Si yo no digo que vais a desaparecer, van a desaparecer los que no sepan utilizar la inteligencia artificial. ¿Queréis con ese dato? Que ese es el dato. Van a desaparecer los que no sepan utilizarlo. ¿Y qué hemos cambiado las empresas? Bueno, pues sí, hay mucha transformación digital, pero yo digo que la cosa va en la persona, porque fíjate, si los recursos se pueden comprar, si los pueden prestar capital y si los grandes multinacionales concentran, ¿qué nos queda para competir? Las personas, nada más, no la tecnología. ¿Y cómo seguimos? Con estructuras organizativas así. O sea, esto es poder y procesos, esto es absurdo en el siglo XXI, porque los de arriba ¿qué hacen? Pensar, los del Consejo de Administración, que es acojonante, que nunca están en el punto de venta, no tienen ni puta idea. Y encima viene McKinsey, que tiene mucho menos puta idea, le empieza a contar la benchmarking, que yo lo digo en consultoría, se copia, te coges todo lo que hacías en uno y se lo calzas al otro, pero así. Porque yo he hecho mucho control V y control E, donde pone Repsol, pon Cepsa y se lo mandábamos. Y hoy en día lo hace la inteligencia artificial, si es que esto lo hace igual. ¿Y los del medio qué hacen? Hacer que los de abajo trabajen, y los de abajo justifican a los de medio su trabajo, y tienes más del 50% de la organización haciendo el gilipollas. Esto es la realidad, perdóname. Si sois empresarios, bueno, podéis cargar, vamos. Y no cargar, yo digo dónde meter ahora la fuerza. Y esto es la realidad. ¿Y cómo es el cliente al día de hoy? Porque este dato también es importante. La gente, todo ha cambiado, pero nosotros hemos cambiado. La juventud es distinta, vosotros sois distintos. ¿Está tu padre? ¿Es distinto o no? ¿No? ¿Sí? Sí, yo sé que te ha dicho, pero... Mira, te voy a contar una anécdota. Tú has cambiado, eres distinta. Sí, totalmente, la verdad, la juventud. Mira, el otro día me llama un amigo mío de Sarria y me dice, estoy preocupado, tal, me llevo el hijo borracho y tal. Y digo, ¿en serio? Digo, ¿qué edad tiene tu hijo? 15. Digo, cabrón, tú y yo nos emborrachábamos con 14. O sea, ¿me llamas porque estás preocupado porque tu hijo va un año tarde? Mira, nuestra juventud gusta de lujo, es maleducada, no hace caso a las utilidades. Sócrates, 470 antes de Jesucristo. Ya no tengo ninguna experiencia en el futuro en este país, en la juventud de hoy, toma mañana el poder. Te lo había dicho tu padre. No, broma, pero ya lo dejo así, no te preocupes, fue antes que tu padre. O sea, dejaros de gilipollezes, tío, que no ha cambiado la gente, que sigue igual. Yo estoy con gente joven que flipáis. Flipáis. Con gente de la universidad en el IE, tío, bueno, tengo los últimos que se han creado una bebida energética nueva que alucinas. Chavales con 20 años todavía, pues como nosotros hacíamos la carrera, había el tonto, el listo y el todo. Igual ahora. Eso sí, el entorno ha cambiado. Y el entorno modifica el comportamiento. De hecho, en Nueva York, en el metro de Nueva York, lo que se hizo es quitar todas las... año 1990, para reducir la criminalidad, limpiaron de grafitis y entonces se producía. Hay más información y mala. Porque ahora las redes sociales, boom, boom, y ya lo han aprendido, TikTok y todo, te pueden contar, bueno, lo que queráis. Tierra plana, lo que quiera. Esto sí que es verdad. Hombre, hay más infidelidad. Ahora el 80% de la gente se divorcia, coño, es más fácil. Antes era más jodido, es verdad. Entonces estamos a un clic de la competencia. Y luego, cuidado, que hay cabrones como yo que cuentan cosas que los demás no se atreven. Antes deberías depender de un periódico. Cuidado con esto, ¿eh? Con esto, ¿qué quiere la gente?
¿Qué quiere? Amor. Luego el marketing no es el one-to-one, es el one-to-one. Porque captáis clientes a través de las redes sociales para luego maltratarlos una vez que tenemos dentro. Porque es una puta mierda las empresas. Pero eso no es 4.0, porque vendemos consultoría estratégica, es una mierda. Te coges a los tíos que están en el punto, mira, la gente en un supermercado, al que vende, al camarero, que es que vas a cualquier lado y te tratan mal, tío. Dime un sitio donde te tratan bien, por favor. Pero hemos perdido por la tecnología, al revés. Si volvéis a la parte transaccional, todos esos que tenéis en finanzas y todas esas cosas que no aportan valores transaccionales, convertirlos en gente que sepa tratar al cliente, interno o externo, que los proveedores son también clientes. Dime. ¿En? También. ¿Sí? ¿También lo hacéis? Bueno, pues eso, si lo hacéis bien. ¿Y qué perfiles van a existir? Fíjate, Trevor Handy ya dijo que el 40% trabajarían el 20% y el 40% por proyectos. Y nace un concepto que es el interim management, que hay gente, como digo yo, que tiene más de 50 años, que ya no quiere trabajar full time. Son grandes directivos que se incorporan a organizaciones a hacerlo. ¿Sabéis a quién se le conté esto? Hace años, al tema del presidente de Inditex. El director general, se fue de Inditex y ahora ¿dónde está? En varios sitios. Está en el IE, por cierto, y en varios sitios. Ya trabaja por proyectos. Que hay gente que llega a una edad que ya no le importa, ya no quiere estar trabajando para una persona, que eso en Estados Unidos hay mucho. Eso sí, no confundirlo con el consultor. Estos tíos no hacen ni PowerPoint ni nada, hacen impactos en cuentas de resultados. O cogen una compañía y consiguen hacerle un gran cambio de verdad, con un impacto, o vender más, o reducir los costes, o hacer lo que sea. Como digo yo, el futuro del empleo, el comienzo del trabajo. Que ese es mi próximo libro, que por cierto lo regalo, que lo mando, que lo estoy escribiendo, que yo, además, el primer libro igual, porque yo además todas las cosas que hago se lo dono a alguien, porque estoy metido también mucho en el tema de la neurodiversidad, que eso tengo que venir otro día a contarlo, ¿vale? El 20% de la gente es neurodivergente, y la gente no entiende eso, pero bueno. ¿Qué es lo que va a desaparecer? El empleo tradicional, es absurdo. El empleo tal como lo conocemos hoy, trabajarle a un tío, pagarle 8 horas un salario fijo, eso es del siglo pasado. Es absurdo, no tiene ningún sentido. Y por cierto se puede. Hay empresas, Thermomix vende 178 millones de euros a través de autónomas de mierda. Porque en lugar de pagar por ir a vender, 8 horas, no, le pago por vender, 178 millones de euros. Ahora vas y lo cuentas tú, que tienes una metodología nueva de vendedor que va a vender más porque han aprendido a tratar al cliente. No, pagar por resultados, que es lo que hace Estados Unidos. Pero esto tiene que cambiar. Previsiones. Todo el trabajo transaccional que se hace en las empresas va a desaparecer, prácticamente todo. Hay algunos que se enterarán y otros que no. Trabajo transaccional no aporta valor, lo siento. ¿Eso quiere decir que te echar a la gente? No, tienes que restituir a donde aportan valor. Para mí, las relaciones personales. En 5 años, la mayoría de las empresas reducirán el 80% de su personal de back office. La inteligencia artificial está ahí y es mejor. Las empresas que lo entiendan contratarán más personas que atiendan personas a los clientes, proveedores que gestionen los recursos internos. Yo os digo, la clave de una empresa es las relaciones personales y las hemos perdido. Si tenéis, por ejemplo, ¿tenéis comerciales? Sí, ¿no? Pensad una cosa, ¿el comercial cuánto tiempo pasa dentro de la empresa? ¿Están los clientes dentro de la empresa? No, pues quítale la tarjeta de entrada. ¿Tú tienes tarjeta? No, no te das cuenta. Pero si yo tengo oficina, no, tu oficina es la calle. ¿De verdad? ¿A qué vas a hacer allí? ¿PowerPoint? ¿Tú crees que las vendedoras de Thermomix van allí a hacer un análisis con el cliente de cuántos clientes vieron? Hazme un reporte de cuántos clientes has visto. No, dio 4 y por cada uno le dan 300. Se acabó el resultado. Aumentará la contratación por proyectos y el uso de externos para realizar los cambios, que tiene mucho sentido. O sea, igual que alquiláis coche, alquiláis directivos o alquiláis personal para que os hagan cosas. Antes del 2030 la mayoría de los fabricantes no fabricarán motores de explosión, y eso es así. Europa va a sufrir una de las mayores crisis y las empresas comenzarán cada vez más a usar el pago por resultado en vez del salario fijo. O sea, yo creo que el salario fijo es la mayor, es algo que es absurdo, tío. O sea, pagarle a alguien, tío, por ir, y se puede, ya sé que me vas a decir, joder, que ahora que con los nuevos contratos, los contratos mercantiles se pueden hacer, todas las inmobiliarias trabajan de esa manera, Thermomix lo hace y se puede hacer de una manera bien entendida y no para todos los puestos, evidentemente. Y eso sí, pagándole una buena comisión. No me digáis, le vas a pagar a un vendedor el 1%, porque no. La Thermomix, por cada una que venden, le pagan 300 euros y vale 1.400 pavos. Hostia, estamos hablando de un pico, no de un 1%, de un 2%. Así que nada, ha sido un placer, tenéis ahí mis datos por cualquier cosa y si queréis, no sé, entramos en una preguntas o como hay, sí, preguntas. Y perdonad si he sido un poco agresivo, pero es la emoción. Me pasó la primera vez que lo conocí. Sí. Y yo suscribo mucho lo que dice. Bueno, el tema del coche eléctrico ayer les llevo riendo a la cabeza y me atacan constantemente todos. Pero probarlo. De mí y tal, pero bueno. No pasa nada. Yo hago una analogía con el mundo de la telefonía móvil, el cual yo tuve una cadena de tiendas y mi
producto estrella en los 90 era Nokia, y ya veis dónde está Nokia hoy, ¿no? No existe. Es una marca que la compraron los chinos. Motorola, telefonía celular, en los 90 era la segunda marca. Bueno, Nokia en el mundo de la telefonía celular era Dios. Tenía el 63% del mercado en el 90 y tantos. Hoy no existe. Y lo mismo le pasó a Motorola. Motorola sigue existiendo, Motorola Solutions, que es otra empresa, igual que Nokia Sistemas, pero no existen como tal, no venden uno. Entonces, yo creo que en la automoción está pasando exactamente lo mismo. No paran de mirarse al ombligo. Bueno, luego otra cosa es lo que cuentan, ¿no? Porque nosotros con la información que tenemos y los resultados, pero eso está pasando y se han disparado, nos hemos disparado en Europa en el pie y tal, pero bueno. Adelante, que tú... Sí, yo quería contarte una anécdota. Sí. El primer coche eléctrico que probé fue en el año 98, fue una Peugeot Partner, Anda. en la fábrica de Citroën en Vigo. Ah, pues mira. Y me quedé alucinado. Porque me subí a la Peugeot Partner con la idea de lo que sonaba. Claro. Ese coche, de repente, pum, me tiró para atrás. Sí. Y dije, ¿y esto qué es? Entonces, al final, era una colaboración entre la Universidad de Vigo y Citroën. Y dije, bueno, a ver qué vamos a hacer con esto. Porque es verdad que las baterías duraban... Sí, no duraba. No, y fíjate, por ahí en Tech for Fleet, que cuando contaban, hay gente que se dedica al tema de la logística y me pregunta. Y un día me dijo uno, oye, yo tengo una furgoneta que me costó 6.000 pavos diésel y es que una nueva eléctrica me vale 40.000 y me digo, claro, es que pues continúa con eso. O sea, tu total cost of ownership es mejor la furgoneta esa de 6.000 pavos que una nueva de 40.000. A ver, esto es un coste de eficiencia, como está pasando con los camiones, que ya llegará. O sea, a veces a la empresa hay que hacer un número. Y yo te juro, yo tengo coche eléctrico de verdad porque me cuesta menos mantenerlo. Y luego ya, una vez ya que los usas, ya, o sea, no quieres otra cosa. O sea, ya es absolutamente inviable. El asunto es que yo me dijeron, a ver qué hacéis con esto, ¿no? Y yo les había propuesto, porque en aquel momento me dedicaba a la robótica móvil, hacer un coche autónomo para transportar gente dentro del campus. Y primero se rieron de mí y segundo me dijeron que eso no les interesaba porque su negocio era vender estatus y si los coches eran autónomos, entonces aquí iba a ser de ellos, ¿no? Y entonces, está en el 98 y en el 2018 hicimos con ellos un proyecto de coche conectado y me dijeron, oye, ¿no tenéis algo de coches autónomos? Yo fíjate, de coches autónomos, ahí te reconozco que tengo mi teoría y te voy a explicar por qué. Yo no creo que el grado 5 se alcance, a pesar de que sabéis que ya han traído aquí el nuevo Tesla, el que en teoría solo conduce, que no tiene ni conductor, el taxi famoso. Y en Honeywell hacíamos el piloto automático de los aviones. Y sabéis que, a pesar del piloto automático, necesitas que el aeropuerto le transmita información, o sea, es decir, para que sea realmente automático como los trenes. Sabéis que los trenes se conducen desde fuera, el RTMS, que es lo que hablan con los trenes. O sea, es decir, el día que yo vea que los semáforos hablan, que los stops hablan, que las personas hablamos con los coches, ahí habrá un grado 5. Mientras tanto, yo lo pongo todavía entre comillas, pero sí que habrá un grado muy alto de autonomía. Pero en cambio en Estados Unidos hay varias compañías de camiones 100% autónomos. Ya, o sea, te creo, pero yo lo que veo por internet no me acabo creyendo. Te explico también por qué. Porque sé que detrás de esas compañías o de los taxis, esos que en teoría... No, taxis no, compañías de camiones. Sí, pero te pongo el ejemplo del taxi. Hay taxis en Nueva York, creo que es en Washington, no, en San Francisco, que no va conductor, pero lo que no te cuentan es que solo pueden ir por un número de calles y detrás tienen un hindú conectado en todo tiempo viendo y si el coche hace onda son capaces de actuar. Eso no te lo cuentan. Claro. Pero hablo de larga distancia en trenes de carretera. Y ya... Eso no lo desconozco. Pero eso es posible en ciertas vías. Sí. Y tal, ¿no? Eso lo desconozco, de verdad. Es un vehículo que Sí. llega a un sitio, tú lo dejas autónomo durante un trayecto, allí las autovías, Ya. las pistas son muy grandes y tal. Pero bueno, lejos, no está... Pero llegará, estoy seguro. Sí, es verdad. Los camioneros trabajan en su casa, entonces... Sí, eso también, se pueden operar. En la autopista hacen el trayecto... Ciertas vías, sí. Pero menos, tienen que estar en su Bueno, casa. eso yo sí que creo que el grado 5 sí que se puede alcanzar. Sí, llegará. La sensorización Sí. y de adecuar. Las vías de momento son idiotas. Es decir, Claro, eso las es. carreteras de hoy son subnormales. Claro. Es decir, no tienen inteligencia ni Claro. salvo cámaras para joderte la pasta y radares, no hay otra cosa, solo para joderte el dinero. Entonces ahí, en cuanto las sensoricen, vosotros sabéis que ya hay un protocolo europeo, y seguro que Fernando lo sabe, y otros también a lo mejor, que es que los vehículos de momento también son subnormales, en el sentido de que no se comunican entre ellos. Sí, y hay un protocolo que yo ya en la Universidad de Aschaffenburg, en la Universidad de Saarbrücken,
ya estaban en el año, principios del 2000, investigando sobre cómo me comunico con el coche que viene de frente, que viene detrás, Claro. y comparto la información, ¿no? Que ya no es solo la información que esté en internet de extramuros, es decir, de la DGT o lo que sea, sino que los vehículos se van a ir comunicando entre ellos y va a haber la capacidad de, bueno, aparte de otros sistemas como el platooning en los camiones, o que conduce el que va delante y voy enganchado como un remolque a otros 3 o 6 o 12 camiones Sí, detrás. bueno. Conduce el primero y los otros van durmiendo, ¿no? Eso sí ya es posible, y sí. Pasa que en España, en Europa no está permitido. Y no tienen, digamos, sí. nos hemos Bueno. dedicado a desarrollar el tapón ese con la argolla. Bueno, es una manera de meter una barrera, ¿eh? Si miras lo de 5 fuerzas de Deporte, es una manera de pararlos a La Tesla. pasta, eso sí. Oye, de la IA no tenéis preguntas, no os llama... Bueno, con todo, Sí. con todo lo que ha soltado él, si no tenéis ninguna duda, porque ha dicho muchas cosas, Ya. que sé que estáis en desacuerdo, Ah, no hay, yo no hay problema. Ahora hay que ponerlo encima de la mesa. Yo, por ejemplo, soy interim manager, Venga. tengo historia y tal. Sí. Pero lo que sí me llama mucho la atención, Sí. en ese momento, José Fernando, Sí. y tal, el valor de las personas, ¿no? Sí, sí, El es valor de un... las personas. Total, Si hay total, algo sí, sí. importante en la vida de alguien, Sí, sí. al final de todo, Sí, sí, es la persona. totalmente, sí, Entonces, sí. ¿cómo ves tú ese valor de la persona? Cada vez más. ¿Y en qué aspectos? Pues mira, pues vuelvo al tema alemán ahí, porque al final, aunque me diga lo mejor, y tú lo sabes, el mejor ecuación, la mejor de que compres esa empresa, esa intuición que llevas toda la puta vida, me la están colando, tío. Esto no es así, esa empresa no va a funcionar. Por eso sí que necesitamos nosotros. O sea, es decir, es como yo, lo podía haber hecho online. ¿Tú crees que hubiera seguido igual? No, pues ya está, pues ya está. Entonces, al revés, yo creo que precisamente os acordéis de la curva, es que precisamente la tecnología nos va a dejar de hacer gilipolleces que no aprendían valor a hacer ¿qué? A estar con el cliente. Tú como interim, en vez de estar haciendo reportes que no valían para nada, le dices, espera, esto te lo hago con 4 cosas, te hago 4 reportes, ahora voy a estar contigo a tu lado pegado y te digo, tira por aquí, echa este cabrón, hasta... Es al revés, te doy toda la razón. Es más, sí, señor. Es más curioso, el conocimiento lo puedes adquirir. Sí. Ciertas aptitudes personales Exacto. son muy difíciles, y sobre todo interactuar con alguien y darle confianza. No sé por qué, si porque soy calvo, no sé qué tal, pero... No, eso sabes lo que digo yo. Confianza y otra que no. ¿Sabes lo que tienes tú? Que no tiene un tío de 40, la experiencia de vida. Bueno, evidentemente. Que esa es la que vale, que tú ya vienes un tío por la puerta, le ves entrar y dices, este es un hijo puta. Dice, pero, También te gana el sesgo. Sí, tenemos esos cognitivos, sí. Ese es muy buen punto, para el tema de las personas. Yo he aprendido a desprogramar mi cerebro para que no tenga esos cognitivos negativos hacia determinadas personas, porque sé que me condicionan el pensamiento. El prejuicio. De todas maneras, también, dicho eso, te diré una cosa que lo dice mi Sofía, que a mí me encanta. O sea, dice una de las frases, fíjate, hay un libro que se llama Cómo hacer amigos, influir sobre las personas, de Dale Carnegie, ¿no? Es el libro para mí, la obra maestra, ¿no? Cómo tratar a las personas. Con el lenguaje hablamos, con el inconsciente nos comunicamos. Esto tiene una profundidad bestial, que además lo hablábamos cuando estábamos hablando aquí. Yo sí tengo conexión espiritual, yo, personalmente, muy fuerte. Entonces tengo una ética profunda y eso se nota con las personas. O sea, tú cuando estás delante de alguien, notas percibes al listo que te ve, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal tus hijos? Y tú le miras, le importa una puta mierda a mis hijos y todo. Entonces esa experiencia, lo que tú sientas, importa. Por eso hay que construirse por dentro. Yo siempre le digo a los empresarios y a los directivos, construyete por dentro, sé buena persona. Y entonces eso lo transmites, porque el inconsciente lo detecta, os lo juro. Además lo detecta por microgestos, no sé si conocéis esto, pero bueno, el cerebro detecta. Además, ese test lo hace en 7 segundos, que es muy jodido. Y estoy totalmente de acuerdo, hay prejuicios. Hay prejuicios, porque todos tenemos un prejuicio hasta de dónde es, cómo es, o imagínate, una persona, por ejemplo, tú tienes barba, yo no, que mi padre tuviera barba, que yo no tuviera barba, mi inconsciente le influye a la hora de pensar, ¿vale? Tú puedes decir, es un porcentaje pequeñísimo, ¿vale? Pero llevado a otro lado, llegaría mucho más. Si yo digo, tú dices, voy a traer un ingeniero alemán, todos aquí decís, hostia, tío, vamos a ir que nos va a enseñar ingeniería. Te hago un ingeniero de Perú, ¿qué pensamos? Bueno, estos de Perú, yo qué sé. O sea, todos tenemos esos sesgos, totalmente de acuerdo. Y hay que saber quitárselos de la cabeza para que no te influyan en las decisiones. Pero también guíate por el corazón, lo que te diga, que es al final es el ver a las personas por dentro. José Luis, me llamó la atención lo que dijiste de las 3 horas con el chat, ¿no? Y me recuerda cuando empezaron los chats, ¿no? Los chats. También estaba mucho tiempo ahí chateando con gente por el mundo, así que me di cuenta, menuda gilipollez, estoy aquí perdiendo tiempo. Eso me pasó otra vez con los móviles, ¿no? Que al principio cada vez que se reunían tenía 12 llamadas perdidas y tal, hasta que me di cuenta que lo que tenía que hacer era dejar de dar mi teléfono y de contestar y tal.
Pues con el IA yo creo que me pasa algo parecido, es decir, sí que hubo un momento de usarlo mucho y ahora me doy cuenta que si estuviese usándolo mucho estaría haciendo tonto en el primer tiempo. Bueno, yo lo uso para hacer todas las labores transaccionales. ¿Cómo? ¿Perdón? Las labores transaccionales que no me aportaban valor. Claro, A nivel lúdico sí, pero Sí. como herramienta de trabajo, tío, es que si no es que te vuelves loco. Pues yo creo que es que se ve que no he sabido delegar. Es decir, que en el fondo, cuando tú tienes que dedicarle demasiado tiempo. No, al revés, le dedicas menos. Mira, te pongo un ejemplo. Por ejemplo, tú imagínate cuando estás haciendo headhunting. La clave del headhunting es seleccionar, primero cazar, la capacidad de llegar a las redes a los mejores, ¿vale? Una vez que tal, esa intuición que tenemos, que la tienes con la experiencia de vida, que ya ves, has visto de todo y sabes rápido, y luego la entrevista. Eso es todo el valor que se aporta de verdad, ¿vale? Pero luego hay una parte que es un puto coñazo, perdón que hable así, que era el puto documento que tienes que entregarle al cliente con todo tal. Entonces, ¿yo qué hago? Yo hago todo el proceso. Tengo la ventaja también que conozco a todo el mundo, en las redes me sigue mucha gente, con lo cual me llega. Una vez que tal, hago un proceso muy bueno de criba, un proceso de selección de la entrevista, que la entrevista lo que hago, tengo su currículum, tengo el informe que yo hago y he grabado la entrevista. Y luego le enseño a ChatGPT 4 que es la clave, que ese documento final no aporta valor, es una parte transaccional que tiene que coger las 4 combinaciones que yo le he entrenado para hacerlo. Le doy a un botón, ¿sabes cuánto tarda? 10 segundos. ¿Cuánto me llevaba antes? 2 horas. En hacer ese documento que era horrible. Además era horrible. Ahora que pongo tal, yo ya le he enseñado y me ha quitado esa parte transaccional. ¿Dónde aporta valor? Yo, que le veo al tío y digo, no. Es como los interim, tío. Pero yo interim cuando llega me dice, yo voy a hacer un plan estratégico. Digo, ala, vete, tío. ¿Plan estratégico? ¿En serio? ¿A un empresario le vas a hacer un plan estratégico? ¿En serio? ¿Por qué no lo hacemos 2, tío? ¿En serio? Otro research analysis, tú eres gilipollas. O sea, el interim te llega y te dice, mira, voy a llegar allí, le voy a meter 3 hostias a este, voy a echar a este, voy a poner la compañía más, y te pone a hablar de tal y digo, vale, tú ya estás dentro, tío, ya está. Esto no te lo enseña ChatGPT 4, pero si tengo que hacer un reporte para enseñar solo a un tío, pues que me lo haga oficialmente. Y esa parte no aporta. Que me lo haga en la inteligencia artificial, joder, que por saco. Lo otro sí, lo otro lo trabajo. A mí lo que me sorprende es que un directivo esté 3 horas con el chat. Quiero decir, que no haya delegado, no tenga otras personas haciendo ese trabajo, porque... Pero es que si te lo hace la Claro, máquina, ¿para qué? claro. Al revés. Las entrenas para que sepan. Yo el otro día... Si tú eres un empresario, quieres llevar adelante la empresa. Mira, tiene un componente sí. importante, pues, de formación, Claro. tal. Pero es un poco tu estructura de cuadro de actividades. Es decir, que yo lo puedo hacer una 3 horas época tuyas. mientras es la novedad. Mira, te voy a poner otro ejemplo. ¿Director de marketing de Coca-Cola? ¿Te parece un tío potente? Sí, ¿no? Director de marketing de Coca-Cola. Bueno, yo he trabajado con él, es un interim que yo he contratado, ¿vale? Ese tío, escucha, director de marketing de Coca-Cola, ¿sabe de marketing? Sí. ¿Cómo hacen los planes de marketing ahora? Solo con inteligencia artificial. Ahí te lo dejo. No, ¿Por qué no entrenan a una persona para que haga eso? En vez de estar en 3 porque horas es él, al día. al revés. Antes tendría que contratar a 4 tíos, consultores que le hicieran toda la mierda, ahora se lo hace eso, la parte transaccional, él sabe retocarlo. Es que la inteligencia, es que a lo mejor, es que no es pedirle y te lo da, no, te tienes que pelear con ella. Pero esa parte transaccional te ahorra muchísimo. Eso es lo que hace, pensar. No, la parte transaccional. Pero esas 3 horas que está con ella, hubiera sido muchísimas horas en la parte transaccional con otros. Sí. Bueno, Es que la IA hombre. Si en realidad lo utilizas para quitarte personal y poder hacerlo más rápido, al mismo tiempo también asumes ese tiempo. No, yo me quito personas que no aportan valor en la cadena de valor. Bueno, Ese punto es diferente. pero estás asumiendo tú Sí. todo ese tiempo también, te lo quita a ti. No, yo de la parte mía. Lo ganas, pero De la parte mía. O sea, la parte mía que hacía transaccional ya me lo hace más rápido. Es más, soy más productivo. Mira, el otro, te cuento un caso, me permitís un minuto y Sí, te cuento sí. un caso práctico. El otro día yo hago un congreso que se llama Tech for Fleet, Sí. que está en su 7ª edición, que es tecnología para las flotas, ¿no? Entonces, tenemos unos premios dentro del Tech for Fleet, que son el premio al mejor gestor, al mejor conductor, etcétera, ¿no? Y dije yo, joder, le digo, yo duermo poco, ¿no? Veo poco la tele, entonces me da tiempo a todo. Oye, tío, estoy pensando, ¿por qué no hago una convención mundial, fíjate, mundial de camioneros, de conductores de camión? Entonces, para poder hacer una cosa así, tú primero lo que tienes que saber que es cuántos camioneros hay en el mundo, ¿no? Bueno, pues me estuve horas peleando para sacar ¿cuántos conductores hay en el mundo? Y te contesta el cabrón, la IA. Bueno, me estás haciendo una prueba así a la gallega, ¿no? Pero ¿de qué vas y tal? Remolóname, pero mira, no. Y entonces le dice, no, mira, vamos a ver.
conductores de tráiler, vehículos tal, última milla, patatín, patatán, pa. Y fue aproximando, hasta que me dio una cifra y la fue tal. Pero ¿tienes en cuenta tal? Sí. ¿Tienes en cuenta tal? Sí. Es que es un huevo de curro, ¿eh? Sí, es que no es automático. La inteligencia artificial es por capas, es decir, el otro día lo contaba un profesor, yo no sé si fue aquí en el evento de aquí que hubo de IA, y es, joder, la IA tiende al menor consumo de energía Sí, posible. ese punto es muy Entonces, bueno. Si lo puedo solucionar con un toque de procesamiento, ¿para qué le voy a profundizar más? Tienes que pelearte. Me dio el número de conductores del mundo, se lo pedí segmentado por continentes. El continente americano me lo dividió en dos. Me dio tal. Luego le pregunté, bueno, ¿y estos tíos para quién trabajan? Es decir, ¿cuántas empresas hay? Porque si quiero hacer un premio, y quien va a sugerir eso son las empresas. Y al final me hizo un curro que yo, pues a lo mejor en 3 o 4 horas currándomelo allí cojonudo, me hizo un documento de puta madre. Al día siguiente en el Slack tenía mi gente en el apartado de Metavento, exactamente, lo corregí muchas veces, le metí más cosas y tal, exactamente lo que yo quería hacer. Y no tengo que gastar un fósforo más en explicarle a nadie lo que hay que hacer, porque ya lo saben, todo. Me ha hecho el plan, me ha hecho el manual, me ha hecho un logotipo. Es que te ha hecho la parte transaccional, que esa es la parte, porque es que yo creo que la mente es, me ha hecho, dices, yo no hago, no. Sí, pero la finalidad está... Mira, pongo el ejemplo, un mail. ¿Cómo haces con un mail? Yo te quiero mandar un mail a ti. Y entonces, un mail, se lo doy a tal, le digo quién eres, qué es lo que pasa, qué es el contexto, en qué funciona, no sé qué, y cuando le he dado todo y lo que quiero, me hace el mail. Es como si tuviera delante una periodista, una secretaria más inteligente que yo, y me hace el mail. Hombre, claro, se lo has dado tú. Claro. Entonces, ¿cómo me quedé yo? Claro, no. Pero tú me dices vacío. ¿Sabes esta sensación? Cuando haces un evento de la hostia, estuviste ahí, hostias con todos, y se acaba, y tienes una sensación de vacío. Y dices, joder, pues me he vaciado. Y incluso estás mal. Yo me encuentro mal. Cuando terminas una aborigen. Yo te cuento mi experiencia fue mala. Porque un día tengo que preparar una charla a empresarios de un nivel del carácter. ¿Qué nivel tienen? Muchísimo. Y bueno, de verdad, empecé a preguntar a la gente que decía, a ver, háblame sobre financiación compleja. Y me dice, APP, lo primero, tío. Y claro. Me pregunta, más complejo. Sí. Y dije, joder, y llamó a un colega y me dice, mira, esto de la IA, y dice, no, es que se nutre de Internet. Claro. Pues tío, de Internet no encontré nada, salvo que fuera en inglés. Sí. Y me decepcionó. ¿Por qué? Porque a lo mejor tengo que haber invertido 4 horas en preguntarle... No, y en darle tus puntos de vista, en tal no sé qué, y con eso te pone... Claro, pero sí me decepcionó inicialmente. Ahora ya sé que me lleva 3 horas centrar una jugada. Coño, que la primera vez que utilicé ChatGPT 4, más en el programa de televisión, hace 2 años, lo usé, fui al programa por ahí y dije, es una puta mierda, porque le he preguntado las 10 cosas por las que fallan los proyectos, no tiene ni puta idea. Pero porque lo usé una vez, es lo que he dicho, el sexo a los 14, tío, la primera no es muy buena, luego ya vamos cogiéndole el truco. Claro, exacto, correcto. La gente es entrenarla, por ejemplo. Yo entro en ChatGPT y le digo, hola, y dice, hey, tecnófilo. No, es que no sabéis a qué nivel. Nada más que se mete en una hojiza. Cuando te digo que te entiende... Tú le puedes... No. Es que tomo nota porque coincidís en esto, ¿no? Sí. Y claro, también la puede decir, dice, hostia, que yo meterle ahora 3 horas a esto, fue lo que me pasó a mí. Yo ahora meterle 3 horas en entrenarlo para una charla, ¿sabes? Yo para la charla no lo uso. Yo esto me lo he quedado. Es una herramienta para pensar. Buenísimo. Pero igual que eso el PowerPoint. Yo cuando la gente hace PowerPoint, dice, ya me hace el PowerPoint, dice tú esto. El PowerPoint no es para que tú pienses, es para que le des vueltas. Bueno, si queremos desde el punto de vista marketing, también tenemos que hablar de lo que es un PowerPoint, ¿no? Sí, bueno, esa es otra. Empieza a escribir ahí, me cago en la hostia. Cuando un PowerPoint es una guía de mierda de 4 pavos con 4 ideas y el valor lo aportas tú, ¿no? Sí. Una imagen impactante está bien para que la gente, como hace él, que eleva el tono, o te pone ahí tal, te pone un vídeo, pero el resto eres tú, joder. El PowerPoint no vende nada. ¿Qué querías? No, decía, sí. Relativa a lo que estabais comentando estos días, yo estaba... Sí. Creo que lo habías comentado tú. También con el chat, y entonces, bueno, poniéndole mi nombre y apellidos, ¿no? Y entonces también lo iba a entrenar, dice, no, pero dame más información. Pero seguro que José Manuel estuvo aquí. Entonces me iba incorporando y estuve ahí como 2 o 3 horas y cada vez me iba dando más información claro, personal, ¿no? Exacto, y entonces, claro. Pues hasta
me acababa diciendo, sí, y le gusta la decoración porque tiene guardado en Pinterest los carpetas de... Ay, ¿cómo es lo del el que te insulte, el que te critique? ¿Cómo es el prompt? Hay un prompt acojonante, luego os lo mando, es acojonante. Le dices, este soy yo con todo lo que sabe, y le dices, critícame. La polla. Escucha, te saca todos los defectos, gracias a Dios, porque es la única manera de aprender, tío. Bestia, no, hacerlo, os cagáis vivo, ¿eh? Decís, es como si cogiera el mejor insultador del mundo. También lo haces sin darle la información, con lo cual no es muy fiable, pero te pone en parir. Luego le puedes insultar. Bueno, yo respeto por el parir, yo siempre comento que lo hemos hablado muchas veces, yo hablando un día digo, joder, lo debo estar haciendo muy mal últimamente porque me insultan poco. ¿Me insultan por qué? Porque me meto con sectores jodidos, ¿eh? Pero ojo, yo no vendo esto, ¿eh? Que es lo mejor. Carlos no pregunta. Carlos está reflexionando. Bueno, dime. Mira, yo tengo una duda sobre los coches eléctricos, ¿no? Sí. Hablamos de taxis o Sí. coches a nivel particular. En camiones y furgonetas de larga distancia. Llegará. Pero sé que hay un gran debate entre el peso, las baterías, y sé que ahora toda la concentración es el coche porque es lo más rentable ahora. Ahora les interesa mucho. Tesla sacó el Semi, Sí. Tesla Semi y tal, y bueno, por la velocidad que lleva y tal, puedes deducir que no cumple las expectativas que se necesitan. Económicas. Sí, por ejemplo, Estados Unidos es un país de 4.000 kilómetros de costa a costa y tal, y es un país muy largo y hay transportes que el porte de 5.000 kilómetros, por ejemplo, los hay. Yo sigo a varios camiones que andan por ahí eléctrico, es un poco complicado. Está más bien en la última milla, sí. Sí, ahí sí. Tiene reparto, Claro. y tal, y por corto alcance, por ejemplo, ¿se podría hacer en Galicia un transporte en eléctrico? Yo creo que sí, pero con complicaciones. Hay que tener un supercargador, hay que tal. Bueno, aquí Nacho no ha dicho nada, pero él es el gerente de la compañía de tranvías. A ver, lo que he probado funciona, pero claro, porque yo hago 200 kilómetros al día por cada vehículo. Bueno, Sí. El número funciona, claro. A mí lo que dice él funciona. Claro. ¿Cuál es el problema que tengo yo? Ya lo he comentado también y lo comenté. Sí. Lo de el coche cuesta el doble, pero Claro. realmente no consume nada. Necesito tiempo. Claro, hay que hacer un TCO. Claro. Ahora mismo no tengo tiempo. Hay que hacer el ROI a 5 años. Es una máquina, coño. Es una puta Un máquina. vehículo durante muchos años Claro. sin hacerlo absolutamente nada, prácticamente. Cambiar las ruedas y, hombre, alguna beta, alguna cosa. Tienes que hacer el Y TCO. luego en el tema de los cargadores hay un problema de escalabilidad. O sea, manejar 100 cargadores, cargando 100 vehículos a la vez. Claro. Ahí hay una Los tienes que cargar a la vez, además. Sí, pero fíjate, fue mayor, cuando me hacen esa pregunta, fue mayor el cambio cuando todas las casas empezaron a tener aire acondicionado que ese, y se hizo. O sea, igual que se ha llenado si se ha llenado toda España de 5G y de cable, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Fibra. Escucha lo de los cargadores. Qué maravilla poner, yo que voy en moto, ponerte al lado de un coche, de un autobús eléctrico. Sí, sí. Y arrancar y que no te eche la boca. No, y la vibración, sobre todo yo noto la vibración. Y el sonido, tal. Pero en cambio, el tema de los autobuses, por ejemplo, es para ver un poco. Ya estuvimos ahí. 300.000 y el otro cuesta medio millón. Fíjate la incongruencia. Aquí en La Coruña había tranvía. La línea más larga, había tranvía. electrificada de España era el Coruña Carballo. Sí, Pues mira, pues mira. de hecho se llamaba trolebús, porque era concatenario, es decir. Yo lo que no entiendo es por qué, por ejemplo, en el transporte urbano se sigue empeñando en las baterías. Normalmente un autobús urbano no necesita ya baterías. Yo creo que necesita baterías. Es un tema, como siempre, económico y... En un uso urbano más cara que Es muy caro, la catenaria. La pero el vehículo es mucho más barato. Con las vías, no compensa. urbanos, Sí, pero un metro urbano, bueno, ahí se puede... El padre sabe perfectamente lo que está. Cuéntale cuánto cuesta un metro ligero. Mira, el récord de viajeros de la historia de la compañía, nosotros tenemos 120 años. Y me conozco la historia de la compañía de toda la... ¿De qué es la compañía? Perdona, que yo no... Vale. De hecho se llama Compañía del Tranvía de La Coruña porque... Vale, perfecto. Estamos con tranvías de... Vale. con mulas, Vale, bueno, pues mira. Luego pasamos a trolebuses. ¿Pero es pública o privada? Es privada. Vale. Pero más que, claro, dependemos mucho de la administración. Sí, claro. Otra cosa que también es curiosa es lo de la administración Sí, de la inteligencia artificial, que también es muy interesante. No, escucha. Elon Musk se ha cargado, te lo juro, habéis visto, se ha cargado el 96% de un ministerio entero. Y no me extraña. Si vienen aquí, tío, o sea...
Vamos, hostia, ¿tú crees que vas a una administración que es un puto trabajo de que te mando este papel, me devuelves este y tal? Que la hace la IA, cojones. Eso sí, médicos, policías, eso hace falta más, pero lo otro no me joda. Bueno, esa es otra. Eso, bueno, tú lo sabes, los políticos... Te escuchas Yolanda Díaz, te mata. Van a decir que la empresa, el mayor récord de viajeros de su historia fue en 1965-70. Ah, ¿sí? Sí, justo antes de que llegara el coche. Porque antes la única claro. de andar eran transportes, claro. o andando o en autobús. Claro. El 90% Claro. de la gente no se podía mover en su coche privado. Pero la empresa se iba al tacho. Y es por los costes o sea, la empresa se vendió, era de Barrio de la Marza, que es el mayor. Sí, sí. Y la vendió. Y los que la vendieron, a su vez, se la vendieron a mi abuelo. Y mi abuelo lo convirtió todo en autobuses. Porque sencillamente es que los costes operativos de aquello eran brutales. Oye, pues ahora que hablas de autobuses, mira... ¿Por la catenaria o por los vehículos? Por la catenaria, por los vehículos en sí. Los vehículos, eso lo recuerda mucha gente en los años 60. Las catenarias se caían, Pues tú que tienes, mira, tú que tienes autobuses, te voy a contar... Tenía sus complicaciones operativas y eso... Pues mira, un proyecto de autobuses, te voy a contar una cosa para que veas la parte humana, volviendo a lo del tema humana. Una empresa en Canarias, que como yo siempre me dice, mira, tú que siempre estás con soluciones, con total, y Hunter, no sé qué, contrátanos, búscanos conductores de autobús. Y yo, como siempre tengo ese pensamiento lateral, digo, vale, ¿dónde lo buscas? En InfoJobs. Digo, no, ahí no. Vamos a buscar en mujeres maltratadas y mayores de 50 años desempleados que no tienen trabajo. Le vamos a pagar durante 6 meses el curso de conducción de camiones y luego lo vamos a poner de autobús y lo vamos a poner a trabajar. Hicimos un congreso, no te puedes imaginar, nos hicieron llorar. ¿Tú sabes lo que es ver a una persona decir, yo estaba fuera del mercado laboral, estaba absolutamente fatal y ahora conduzco un autobús por 2.000 pavos al mes? Entonces ese tío además no solo conduzca el autobús, ¿cómo se comporta con la gente que entra en el autobús? Ya te he contado una idea que es acojonante. Fácil, no es tecnología, estamos hablando de personas, estás haciendo una responsabilidad social corporativa y encima estás cambiando la forma en que se trabaja tu empresa. A veces es tema de personas. Bueno, hay que ir a comer. Eso. Podéis ahora hablar ahí fuera, le damos un aplauso a... Muchas gracias. Y perdonad por mi intensidad. ¡Viva la